Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a esperar que sigan sumando. Bueno, Eh, dale, Te pido a ver que vayas cortando el mic, así yo no tengo que cortarlo de acá y eso. dale, perfecto. Genial. Dale, gracias. Bueno, vamos a ver de a poquito, que se va sumando gente. Aquellos que quieran. Ahora no hay problema, pero para el momento que hagamos consultas y eso, la cámara estaría bueno, o que empecemos la clase, la cámara estaría bueno que esté prendida. Si la pueden tener, genial. La cámara, no el micrófono. Gracias. Total, ya para lo que están viendo, ya está, ¿no? Quédense tranquilos. Bueno, vamos a esperar que se siga sumando gente. Hoy vamos a hacer un lindo recorrido. Este. Bueno, por este lugar. Eh, Voy a esperar que se sume más gente, así le empiezo y bueno, no tengo que repetir las cosas. Pero bueno, sí decirles que esta cuestión media, por decirlo así, mala onda de no permitir que en los grupos de WhatsApp se puedan comunicar, es para bien de ustedes. Estos grupos suelen convertirse en grupos de mamis y papis, este, con ese, con esos mismos problemas. No, y la verdad que a nosotros nos cuesta después mucho comunicarnos, ¿no? Eh, Queremos mandar algún apunte nuevo, queremos mandar alguna invitación para alguna clínica gratuita, queremos informarles algo de lo que fuere y queda siempre debajo de 200.000 mensajes de manitos, bracitos y corazoncitos y bueno. Así que somos antipáticos un poco por eso, para que sea un buen canal de comunicación y que ustedes puedan aprovecharlo. Una cosa que les voy a decir hoy, y se lo voy a repetir cada uno de los días, es una vez terminado el curso, no se vayan del grupo. No solemos mandar muchas cosas, ni siquiera una vez por semana. Pero el tema es que es la mejor forma de seguir informándose. Entonces, bueno, por ahí viene la cosa. Bueno, ya estamos bastantes. Voy a tomar. Gonza, ¿se ve bien? A ver, vos todo genial. Bien, perfecto. Vamos a esperar que sigan sumando gente. Hay algunos que, obviamente, estos 15 minutos que nos tomamos antes, es porque, bueno, yo como ustedes he tomado mis cursos en alguna época de mi vida, más de la juventud, y me enfermaba que el principio de cada curso sea, bueno, hablemos de la clase anterior, ¿no? Y nos morfábamos justamente 15 valiosos minutos de lo que habíamos ya visto en la clase anterior, de alguna consulta. Entonces, la idea es que la clase empiece 19 horas, a lo sumo 5 minutos más, pero el tema es que no estemos ocupando mucho tiempo en las consultas del día anterior, que quizás algunos vienen, vienen bien y no tienen ganas de estar para ellos perdiendo el tiempo. Entonces, está bueno eso de los 15 minutos antes, como para, bueno, como para no perder ese tiempo. Aquellos que llegan justos, que les pasa a mucha gente que llega justito a, a esta cuestión, digamos, de venir de trabajar y bueno, bueno, para ellos entran justitos y lo mismo al final. A ver si ya faltan algunos todavía. La metodología va a ser la siguiente. Nosotros vamos a vamos a arrancar esos 15 minutos antes, como les dije. Si yo veo que hay como mucha cantidad de preguntas por hacerse, lo que hago es, en vez de 15 minutos, pongo 20 minutos antes de la clase, cosa de que se pueda evacuar bien y no pisar la clase. Damos generalmente 2,
temas por clase, tampoco es tan estructurado, pero más o menos como para que tengan una idea. Y al finalizar un tema, lo que hacemos es una tanda de preguntas de ese tema que pasó, ¿sí? En esa tanda de preguntas tratamos de que no sean 12.000 preguntas por alumno, porque también se hace muy chicle, que sea un poquito más dinámico y ese tipo de cosas. Y sí, ya al final me quedo a responder hasta que las velas no ardan, ¿sí? Así, si alguno tiene algún problema y que quiere, bueno, al final nos quedamos respondiendo absolutamente todo. Al otro día, creo que voy a tardar 48 horas porque piensen que cada archivo que yo estoy grabando a partir de esta situación pesa más de 4 gigas. Entonces, subirlos al sistema para después pasarle la clase es una tarea, digamos, titánica. Entonces, al otro día o quizás al otro, la clase se va a subir. Después les voy a explicar bien cómo va a ser la cuestión de cómo tienen que acceder, pero también pueden acceder a esa clase. Van a tener igual al otro día, sí, instantáneamente van a tener todo el material que vimos, esta clase, placas, videos, etc. Y bueno, eso. Eso. Vemos a ver si todo sale bien. Hasta ahora, miren, esta clase ha cambiado mucho. Si tengo algún alumno de los que han hecho este curso el año pasado, la verdad le hemos puesto mucha tecnología, le hemos puesto mucha cuestión pedagógica, y nos están saliendo, por lo menos los chicos tienen una buena recepción con todo esto. Así que bueno, en ese sentido no hay problema. Como somos varios, no somos 2 o 3, lo que vamos a hacer en el momento de las consultas, hay una función que es levantar la mano, ¿sí? Después fíjense si la pueden encontrar o vayan buscando en YouTube cómo levantar la mano en Zoom. Bien. Cuando yo termino hay gente que obviamente no está familiarizada con la herramienta y yo los entiendo y no vamos a ir apurándolos ni nada por el estilo. Pero lo que voy a hacer sí es, primero atiendo a todas las personas que pudieron levantar la mano y después a lo último, aquella persona que quizás no pudo, no supo, lo que fuere, le digo, bueno, habiliten el micrófono y métanse ahí con alguna pregunta. Así que bueno, ¿alguna consulta de esto que tengan? A ver si así ya practicamos. Alguno levanta la mano y... Fíjense que hay una función. A ver, César, ¿cómo va? A ver si podés. Habilitate el micrófono. Ahí, bien. ¿está? Perfecto, bien. Genial. Venimos bastante ordenados. Buenísimo. ¿Cómo estás? Yo siempre suelo preguntar de dónde son. Primero porque me encanta esta cuestión que se da con los cursos online, que es lo federal, ¿no? De esta cosa de... Yo aprendo muchísimo, ¿no? Porque no es lo mismo hacer detailing acá, en La Pampa, en Mendoza o en Misiones. Son realidades diferentes con cosas muy distintas y está bueno empaparse. Decime, César. Perdón, no te estaba prestando atención. No importa. Era levantar la mano si tenías alguna pregunta desde lo administrativo. Decime que desde esta cuestión de la organización y eso, me decís y respondemos. Por el momento, no hay problema, bien. Todos me ven a pantalla completa, bien, no tienen, en ese sentido no tienen problema, ¿no? El que no me vea a pantalla completa hay una función que es poner voz del... No me acuerdo qué, pero bueno, se pone a pantalla completa, ¿no? Bien, estamos 6 minutitos. ¿Nadie más tiene consultas acerca de cómo va a ser la modalidad o alguna cuestión particular? ¿Por qué uso un termo de esto sino un...? Hay gente que me ha preguntado por qué. Pero bueno. No. Bien. Voy a silenciar quedó con... Eso fíjense también ustedes, chicos, cuando participen y dejan de participar, fíjense, controlen el micrófono para ver si lo deshabilitaron, ¿sí?
Bueno, todavía no hay ninguna consulta. Yo voy a hacer algo acá que va a parecer una locura. Pero necesito prender el aire acondicionado. Porque para que uno se vea lindo acá, necesito 22 reflectores, están apuntándome. Entonces hace calorcito acá adentro. Bien, yo quiero empezar puntual porque veo que se sigue sumando alguno que otro y no quiero dejar a gente colgada que empieza justito a las 7 o que no pueda empezar de otra manera. Pero bueno, ¿alguno que tenga alguna pregunta así existencial del detail? ¿Que quiera resolverla ahora? Yo lo que les voy a adelantar es algo. Y esto lo voy a repetir varias veces. El detailing es un oficio artesanal que va a depender mucho de ustedes, más que nada. Y yo entiendo que todo esto siempre se ve como una cuestión de extrema pulcritud y extrema prolijidad, que vamos a intentar buscarla. Pero van a chivar como nunca. O sea, si ustedes se creen realmente esta cuestión de las zapatillitas Nike, todas prolijitas, los pantalones de jean todos súper prolijitos y las remeritas a final de un día de trabajo, les voy a decir, olvídense. Acá se chiva, se labura muchísimo, es un laburo de mucho laburo, de mucha intensidad, y se entienden los códigos estos de vamos a mostrarnos coquetos, ¿sí? Pero hay una realidad atrás, que hay mucho mano de obra, mucho laburo, mucho mojarse las patas en invierno. Veo zapatillitas cuando tenés que estar usando botas, ¿sí? Sí, no sé si alguno ha lavado autos en algún lavadero. Si lo ha hecho, sabe que el empezar mojado en una jornada de trabajo no tiene vuelta atrás. Es terrible. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas vamos a ver, a sacar algún que otro mito y vamos a llevarlo a la realidad, a lo que nos pasa en el día a día. Sin con eso bajar el nivel, ¿eh? Al contrario, vamos a ir por el nivel más alto. Pero el tema es que vamos a la realidad. Nosotros lo que intentamos hacer con el curso siempre es hacerlo, no intentamos, lo hacemos de hecho, es hacerlo multimarca, ¿sí? ¿Eso qué significa? A mí no me importa si el shampoo es tal marca u otro, es shampoo de tal característica, ¿sí? Después vemos, ¿sí? ¿Qué pueden conseguir? Porque no es lo mismo, y acá es lo que les decía, lo que les decía siempre, esto de si nosotros estamos, digamos, en una zona del país o estamos en otra, o nos pasa, creo que hay 2 chicos de Ecuador acá en presentes. Bueno, las posibilidades de unos y otros son diferentes, ¿sí? En Ecuador tienen algunas posibilidades que nosotros no tenemos. Nos ha pasado con chicos de Chile o de México o de Panamá, por ejemplo, que posibilidades de conseguir productos que nosotros estamos muy lejos, ¿sí? Entonces, la idea no es casarse con una, 2 o ninguna marca, sino decir, bueno, ¿qué tengo que hacer y cómo hacerlo? ¿Sí? Fundamentalmente el cómo. Esta actividad viene mucho de Gringolandia y como tal, los gringos son de todo. A ver, tengo 3 tornillos y tengo un destornillador distinto para cada tornillo, ¿no? Son de esa cuestión. Una cosa piola, porque los tipos comercializan 3 tipos de destornilladores, ¿no? Obviamente. Pero a mí me interesa más el cómo. El know-how. El cómo hacer las cosas, ¿sí? Y bueno, la idea es ir por ello. Falta un minuto. Si alguno tiene... Gonzalo. A ver, Gonzalo, estabas con la mano levantada. No te vi, perdón. Tratate, si podés, habilitarte la cámara, si podés. Así veo que no sea punga o nada por el estilo. No, dale, si podés. Si no podés, no pasa nada, dale. ¿Ahí se me ve? No, pero no importa, dale tranquilo. Bueno, tengo una... Ahí va. Se me ve. Ahí va. Tengo una consulta, porque... Bueno, buenas tardes para todos. ¿Se puede hacer el detailing a mano? Vi que muchas usan muchas máquinas, muchas rotorbitales y eso. Y están caras. ¿Yo lo puedo hacer a mano hasta conseguir la plata y comprarme una máquina o no?
ciertas cosas del detailing vas a poder hacerlas a mano y ciertas cosas no vas a... A ver, vas a poder, como poder uno puede hacer todo, pero no vas a poder conseguir los resultados finales, ¿sí? Que lo vas a tener con una máquina. Ahora, como máquinas tenés... Sí, hay máquinas como... No quiero dar ya nombres de entrada, si no los mareo, pero hay máquinas rotoorbitales o orbitales que están arriba de los 150 lucas. Y que es cierto, pero también hay máquinas que rondan las 20 lucas, las 15 lucas. Y yo siempre les pregunto lo siguiente a los chicos cuando empezamos con todo esto. ¿Cuánto creen que hay que invertir para ponerse un kiosco? ¿Vieron que cuando alguien hace las cosas para el ojete, perdón la gente que no me conoce, yo soy muy puteador porque soy así, no, lo siento mucho, pero cuando alguien hace las cosas mal, ¿sí? Todo el mundo le dice, ponete un kiosco, ¿no? ¿Qué haces? Ponete un kiosco. Bueno, ¿saben cuánto cuesta ponerse un kiosco? Sale una fortuna hoy por hoy ponerse un kiosco. Entonces, yo creo que ciertas inversiones, yo no estoy hablando de la ridiculez, yo veo a veces rociadores, ¿sí? Rociadores a presión que salen 13 lucas y eso me parece que para iniciarse no es necesario, ¿sí? O cepillitos que salen 3 lucas cada cepillito. Se puede empezar con menos, ¿sí? Está buenísimo después poder llegar a tener todo lo que es cool y mostrarlo y que nuestros clientes piensan que nosotros estamos en la NASA trabajando y esas cosas. Pero el tema es que se puede empezar con menos cantidad de plata. Ahora, hay una base que tenemos que tener. Esto es un emprendimiento y como todo emprendimiento necesita una inversión. Y yo la propuesta es al revés. Es decirte, no empieces a mano, ¿sí? Alquilate una máquina. Con un laburo, con 2 laburos, con el alquiler de esa máquina te vas a poder comprar una. Y así arrancamos. Y hay mucha gente que vende usadas. Entonces, se puede. Yo creo que se puede. Pero bueno, la frase desafortunada. Pero, Muchas gracias. bueno, no voy por ahí, por ese lado, pero por ninguno voy. Bueno, muchachos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Ténganme paciencia, la van a necesitar, ¿eh? Ahí vamos. Bien, arrancamos con el día de hoy. Y bueno, la idea es sencilla. Vamos a hacer de cuenta que hoy a todos nosotros nos ha entrado un auto al local, ¿sí? Nos entra un auto al local y nosotros de acá al día sábado vamos a tener que terminarlo. Vamos a hacerle un montón de cosas, ¿sí? Dentro de ese montón de cosas que nosotros le vamos a hacer al auto, una de las cosas que más nos ocupa actividades dentro del detail son los que se llaman tratamientos, ¿sí? Los tratamientos, les cuento algo porque veo, me encanta que anoten esas cosas, pero todo lo que es las placas y todo lo que tiene que ver, es más, esta clase está siendo grabada, por suerte, espero no tocar nada para desgrabarla. Está buenísimo que anoten para que vayan traduciendo, pero tampoco traten de captar los conceptos, ¿sí? Bien, sigamos. Decía, una de las cuestiones que vamos a trabajar y que llevan muchas actividades dentro de cada uno de los laburos son los famosos tratamientos, ¿sí? Ya vamos a ver, existen tratamientos acrílicos, tratamientos cerámicos, pero que en definitiva es un tipo de trabajo que nos lleva muchísimos pasos dentro del detailing, ¿sí? Igual, de todas maneras, los que no ocupen estos famosos tratamientos los vamos a ver en alguna otra clase, obviamente dentro de este curso, ¿no? Estos pasos, estas cuestiones que llevan los tratamientos, ¿sí? Generalmente nosotros los hemos dividido en 8 pasos. En realidad, para serles sincero, eran 7. Pero ser de La Plata y tener el número 7 siendo de estudiantes de La Plata es un problema
para la comunicación y para que no nos boicoteen después el local. Así que dijimos, bueno, agregamos uno más, ponemos 8 pasos y terminamos con un problema. Estos 8 pasos son, como dice ahí, la inspección, ¿sí? Después viene el lavado, ¿sí? El descontaminado, el encintado enmascarado, la corrección de barniz, ¿sí? El sellado, ¿sí? El detallado final y por último el mantenimiento. El primer paso, el de la inspección, es ese paso, hoy no lo vamos a ver, justamente, porque ese paso es típico. Cuando alguien empieza a explicar algo tipo de inspección, o otra vez ese tema cubre baches de los cursos que no me deja nada. Y para serles sincero, el tema de lo que tiene que ver con la inspección es central, pero central, de tal manera que nosotros ahí lo ponemos como paso 1, pero en realidad es paso 1, paso 3, paso 5, paso 7, paso 9, paso 11, o sea, todo el tiempo estamos inspeccionando, todo el santo tiempo. De hecho, ser bueno inspeccionando nos lleva a descubrir detalles o defectos que podemos solucionar y que si no lo hacemos, después podemos tener algún que otro inconveniente. Así que lo tenemos. Otra cosa bien particular que es el paso número 6. El paso número 6, que es el famoso sellado que dice ahí, ese sellado es el que injustamente por el laburo que lleva el resto del trabajo, es el que se lleva el nombre del tratamiento. O sea, yo a todos los autos voy a hacerle la inspección, el lavado, el descontaminado, el encintado, la corrección de barniz que es pulido, ¿sí? Es lo que llamamos pulido de autos. Después vamos a ver por qué hay una diferencia entre pulido y corrección de barniz. Pero este paso 6 es el que se lleva los laureles, ¿no? Si nosotros cuando terminamos de pulir el auto, después le ponemos un producto que es del tipo de los acrílicos, el tratamiento se llama acrílico. Y si le ponemos un producto que se llama desde el tipo de los cerámicos, se va a llamar cerámico. Pero en realidad el tratamiento es todo esto, son los 7 pasos más un octavo, ¿sí? Más el octavo que es posterior, pero creo no equivocarme en decir que es el paso más importante. Vamos a empezar en los bifes. Vamos a ir a los bifes. Y ¿por qué digo los bifes? Vamos a empezar con algo que seguramente ustedes tienen más ganas de ver que la cuestión de inspección, de ver que esto. Vamos a ir a laburar sobre el auto. Llegó el auto, llegó con mugre, ¿sí? Puede ser un auto 0 kilómetros, pero los autos vienen con mugre, ¿sí? Y nosotros tenemos que lavarlo. Bueno, existen 2 tipos de lavado. El lavado que vamos a hacer ahora, para hacerle el tratamiento, ¿sí? Es el lavado que nosotros vamos a llamar lavado de reseteo, ¿sí? ¿Por qué lavado de reseteo? Porque el auto lo tenemos que dejar sin nada. O sea, imagínense que los autos vienen cargados de siliconas, muchas veces se le pasa blem a los autos o se le pasa algún producto que quizás no está bueno tenerlo en la superficie del vehículo para nosotros después trabajar. El auto viene con un montón de cuestiones y que hay que justamente resetearlo. Pero por otro lado tenemos el famoso lavado de mantenimiento. Bueno, ese lavado de mantenimiento no tiene nada que ver con este lavado que vamos a hacer ahora. Ese lavado de mantenimiento lo vamos a ver a fin de semana, ¿sí? Cuando cerremos y digamos, bueno, listo, ya le hicimos todo al auto, bueno, ahora vamos a mantenerlo. ¿De qué manera? Bueno, ahí viene ese lavado de mantenimiento. Pero no tiene nada que ver con este lavado. Que este lavado lo que hace es justamente tratar de sacarle absolutamente toda la mugre al auto. Y para ello, seguramente ustedes habrán escuchado por ahí que existían distintos tipos, o existía un tipo de shampoo para el lavado del vehículo. ¿Alguno se anima a levantar la mano y decirme con qué se lava un auto en el mundo del detail? En este caso, el que ha hecho un curso conmigo no levante la mano porque lo mato. A ver, Martín. Perdón. Te doy la zanahoria y te la quito. Dale, habilitate ahora, dale.
Fíjate si puedes habilitarte. Estás sin habilitación de micrófono todavía, Martín. Ahí vamos. A ver. Ahí está. ¿Shampoo neutro? Shampoo neutro, dice Martín. ¿Alguno piensa lo mismo? Levántenme la mano, ya ni me lo dicen. Levanten la mano aquel que piense lo mismo. Sí, se animan. Ahí está, levantan la mano ahí. Hay una función que es levantar la mano. Veo a alguno que está en el auto. Bueno, me encanta, gente que está laburando. Bien, felicitaciones, en serio. Bien, champú neutro. Bueno, saquen la mano. Imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes están laburando en alguna actividad, sea en el motor del auto, o sea, no sé, en la casa, tratando de arreglar una persiana. Se llenaron de grasa las manos y llegan a su casa y le dice, che, vieja, o la esposa, lo que fuere, ¿me das algo para lavarme las manos? Y viene tu mujer o tu mamá y te dice, tomá, y te da un jabón Dove. Un jabón de tocador de esos neutros, ¿no? ¿Cuántos jaboncitos Dove vamos a necesitar, jabón, digamos, de tocador, vamos a necesitar para lavarnos las manos? Vamos a necesitar una caja de jabones porque no vamos a poder lavarnos las manos. Bueno, acá pasa lo mismo, chicos. El shampoo neutro lo vamos a usar, pero más adelante, para el mantenimiento. Para lo que tiene que ver con el reseteo del auto, no podemos usar shampoo neutro. ¿Por qué? Porque el shampoo neutro no es ni chicha ni limonada. Y ahora, ¿y qué te referís con esto de chicha y limonada? Bueno, existe algo que se llama pH. No me voy a poner a dar una clase de química, quédense tranquilos, esto no se trata de eso, pero el pH, para que se den más o menos una idea, es la alcalinidad o la acidez que puede llegar a tener determinadas sustancias, ¿sí? ¿Qué es una sustancia ácida y qué es una sustancia, o qué hacen elementos de limpieza ácidos y elementos de limpieza alcalinos? Bueno, vamos a hacer una comparación con algo que viven seguido ustedes, o capaz que no, pero bueno, seguramente alguien les habrá contado. Si van al supermercado, ¿sí?, y van a una góndola de elementos de limpieza, esa góndola se divide generalmente en dos. En elementos de limpieza para baño, ¿sí?, y elementos de limpieza para cocina. Vamos por los primeros. Si nosotros tenemos los elementos de limpieza para baño, generalmente esos elementos tienen que limpiar determinadas suciedades. Más allá de lo escatológico que todos podemos llegar a pensar, hay algo que pasa en el baño, en las duchas generalmente, que es los minerales que están agarrados a la pared, ¿sí?, y al inodoro, que son difíciles de sacar. Entonces, los elementos de limpieza para baño, para poder limpiar esos minerales que están adheridos, tienen pHs más bien ácidos. El pH ácido es el que está más cerca del 0, ¿sí? O sea, el pH va del 0 al 14. 0 extremadamente ácido, 14 extremadamente alcalino, y el 7 es el equilibrio. No es ni chicha ni limonada. No actúa, no hace absolutamente nada. Entonces, los productos que nos sirven para eliminar minerales de superficies son generalmente más bien ácidos. Ahora bien, nos vamos para el lado de la cocina. En la cocina tenemos otra realidad. Tenemos grasas, tenemos aceites, ¿sí? Bueno, los productos que nos sirven, o los pH que nos sirven para facilitarnos en la eliminación de ese tipo de sustancias, son pH más alcalinos, ¿sí? Y fíjense que en nuestro caso, que nosotros vamos a atacar un auto, digo atacar, a ver, generalmente hay todo como un prurito con el tema de la alcalinidad o la acidez. ¿Pero por qué? Porque estos productos atacan a los tratamientos, no a las lacas, no a los plásticos, ¿sí?, no a las gomas, atacan al tratamiento. Por eso ustedes escucharon tanto pH neutro, porque no hay que lavar un auto que tenga un tratamiento. Pero un auto que viene para que nosotros le hagamos un tratamiento, yo me tengo que, a ver, si el auto venía con ceras arriba, se las tengo que sacar. Si el auto tenía resto de silicona por todos lados, se lo tengo que sacar. Imagínate sacarle siliconas con un pH neutro. Pero vas a estar un mes y no se las vas a sacar. Entonces, nos vamos a ayudar de algunos elementos justamente para poder
resetear el auto. Y hablando de resetear, hay un producto de una marca que se llama CarPro, que es una marca surcoreana, que el shampoo que utilizan para comercializar para este tipo de trabajo se llama Reset, justamente. Miren, qué cuestión, ¿no? O sea, utilizamos un shampoo que nos ayude a eliminar la mayor cantidad de mugre del auto. ¿Sí? Acuérdense del jabón Dove para las manos, ¿sí? Bien. Ahora, para lavar este auto vamos a necesitar determinados elementos. Empecemos con una hidrolavadora. Atrás de que yo digo hidrolavadora, la pregunta que surge siempre es: ¿cuál me compro? ¿Qué te parece, Sergio? ¿La mejor? ¿Esta? ¿Aquella? Bueno, a mí no me gusta dar nombre de marcas ni nada porque ya les digo, hay realidades diferentes y marcas que se comercializan en algunos lados y en otros no. Pero si la hidrolavadora es para autos, la más potente que pueda llegar a ser. Ojo, no sé, una hidrolavadora esa de limpiar paredes porque se van a llevar una sorpresita, ¿no? Pero si es una hidrolavadora que está apta para el uso en automóviles, cuanto más presión, mejor. Y acá seguramente a los que quizás peinan un poquito más canas o no peinan ya directamente como yo, les surge la típica duda. A mí mi viejo, mi abuelo me enseñó que no había que darle presión de agua a los autos. Y la verdad, el abuelo tenía razón. Pero tenía razón con relación a autos de la década del 80 para atrás. ¿Sí? Si nosotros agarrábamos un Falcon, un Chevrolet, cualquiera, no quiero meterme en quilombos de competencias, pero si agarramos cualquiera de este tipo de autos y le dábamos murra con agua, le dábamos potencia de agua, el agua se filtraba por todos lados, no había sistemas antióxidos buenos y el auto terminaba hecho una bola de óxido. De hecho, ustedes seguramente habrán escuchado gritos, no sé si gritos, pero exclamaciones grandes de gente que, por ejemplo, dejaba la típica gota en los retrovisores, ¿no? Esa gota eterna, vieron que es dificilísima de sacarla. Cuando lavas el auto siempre cae la gota del retrovisor. ¿Por qué tanto problema por sacarle esa gota? Bueno, porque antes si vos le dejabas esa gota, se te caía el retrovisor del óxido que le podías llegar a provocar dentro de ese retrovisor. Eso ahora no ocurre. No ocurre. Entonces es más, es una aliada gigantesca. No digo la hidrolavadora, hablo de la presión de agua. Podemos reemplazarla con otra cosa. Si ustedes tienen una bomba de presión buena, y es más, hasta a mí en algunos casos me gusta más, ¿sí? Pero bueno, hidrolavadora, cosa que podemos utilizar para este tipo de laburo. Otra cosa que aparece ahí es esa garrafita que se llama Foam Lance. Esa Foam Lance no es otra cosa que un aparatito que nos sirve para generar espuma. Y la espuma es, aparte de vender mucho humo, ¿no? Porque ¿quién no ha visto la típica foto o video con el auto lleno de espuma y qué sé yo qué? Es como que ya te venden el detailing con la espuma, ¿no? Viene adosado. Pero el tema es que en este caso hay cosas que son venta de humo y solamente venta de humo, pero hay cosas que no. Hay cosas que son ciertas y tienen una explicación. El por qué nosotros necesitamos que tenga espuma, y en un caso más aún cuando vamos a utilizar quizás un producto que no sea neutro, es porque la espuma se adhiere y se mantiene más tiempo sobre la superficie del auto. Imagínense que si ustedes agarran, no sé, cualquier producto, 1 litro de cualquier producto, y lo tiran arriba del capó, ese producto va a rebotar en el capó y va a caer en el piso. Entonces no van a tener la posibilidad de que ese producto se fije a la superficie para ayudarnos a trabajar. Con espuma es mucho mejor, justamente por eso, porque se fija a la superficie, entonces el producto va actuando mediante justamente esa fijación. Por otro lado, genera otro tipo de lubricidad. La espuma me da la posibilidad de quizás no tener que hacer tanta fricción arriba del auto, y bueno, eso también me permite no rayarlo, o ayudarme a no rayarlo, ¿no? El otro elemento que aparece ahí parece joda, porque me vas a decir, y sí, Sergio,
Si tenés una hidrolavadora vas a tener que conectarla con una manguera. Pero la manguera per se, o sea, la manguera por sí sola, también es un elemento que vamos a utilizar mucho. Miren, yo una cosa que siempre hago en los cursos presenciales es darle una hidrolavadora y decirles, bueno, laven todo el auto con hidro, solamente con hidro. ¿Sí? Enjuaguen, dale, vamos. Y déjenme los buches, los pasarruedas, sin nada de tierra. Miren que los dejo horas a veces, no te digo horas, pero los dejo un tiempito. Yo paso y le paso la mano al interior del pasarruedas y siempre le saco un poco de tierra, un poco de barro, un poco de suciedad. La mejor manera para trabajar ese tipo de cuestiones es la manguera y con mucho cuidado a mano, ¿sí? Una de las cosas lo empecé a hablar al principio y para mí es fundamental, chicos. Yo entiendo, como les decía, todo el tema. Es más, somos uno de los pioneros en la foto linda y la cuestión del video y vernos, bueno, mejor que esto. Pero usen botas para lavar el auto. ¿Sí? Si se quieren se llevan las zapatillas, pero lavan el auto con botas, ¿sí? Porque ya te digo, se te mojan las medias y no sé, si alguno ha laburado ya de esto, estar con las medias mojadas todo el día, no te lo garantizo. Pero bueno, bien, sigamos. Acá empiezan a aparecer otros elementos. Empieza a aparecer un elemento que también les habrá sonado o habrán visto en algún video de detail, que es el balde. Para hacer una famosa técnica, ahora ya vamos a hablar, quédense tranquilos. Bien. El balde que ven en pantalla es un balde de detailing, ¿sí? Ese balde de detailing debe costar 30 lucas. Para los chicos que no son de acá de Argentina, 30 lucas es mucha plata. Más para un balde. Y es un balde. Y la verdad, gastarse 30 lucas aparte van a necesitar 2 y en algunos casos 3 baldes de esto. Para una cuestión y aparte al iniciar esta actividad, es una locura. Pero una locura. Este balde de detailing viene completito, viene con el dolly. El dolly es las rueditas, ¿no? Que lo puedo trasladar, me puedo sentar arriba, bárbaro. Genial. Se pueden comprar, ¿saben qué? ¿A qué se parece eso? Piénsenlo. Es eso, es un balde de pintura, chicos. De hecho, acá en La Plata hay, no sé, en otros lugares, se venden los baldes de pintura vírgenes. Que aparte está buenísimo, porque vos te compras un balde de pintura virgen, te sale 2 mangos, y te vas a una gráfica y le haces tu logo, y le pones una calco con tu logo, y ya le pones otra onda. ¿Sí? Lo que es importante de ese balde, que ahí sí no negocio, porque podemos negociar muchas cosas, pero hay cosas que no se negocian, es justamente el decantador. Es esa rejilla que tiene el balde, que va dentro del balde, y ese decantador cumple una función. La función que cumple es hacer que justamente la tierra se vaya hacia el fondo. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Si ustedes agarran un balde cualquiera, lo llenan de agua y le hacen girar el agua con la mano, el agua va a empezar a hacer remolinos y la tierra que está con el balde va a mezclarse con ese remolino. Bueno, lo que hace un decantador es sencillo. Es evitar que haga ese remolino el agua. Entonces ustedes quieren iniciar a hacer ese remolino y el agua hace cloc, 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 y se detiene. Entonces, ¿qué pasa con la tierra? Tiende a irse para abajo. De hecho, si hasta le ponen 2 decantadores, mejor aún. ¿Sí? No hay problema, al contrario. Bien, otro producto que aparece ahí, aparece algo que conocemos, que hemos escuchado, qué sé yo, shampoo, que ahí dice shampoo neutro. Ñaca, ñaca, ese shampoo que está ahí no es neutro. Ahora vamos a hablar. Y aparece un pote verde ahí raro. Bueno, si yo les tengo que decir algo, generalmente, a ver, siempre digo lo mismo, hay 2 elementos que identifican al detailing y creo que si alguno se pone un lavadero que se llame shampoo neutro y microfibra, se gana el cielo, ¿no? Porque está todo el mundo con esto del shampoo neutro, la microfibra, shampoo neutro, la microfibra, ¿sí? Bueno, si les voy a decir un producto que nos representa más aún que el shampoo neutro, es ese verde que está ahí.
Ese producto verde que está ahí, que dice All Purpose Cleaner, que nosotros lo llamamos entre nosotros APC, es como si fuera el Mr. Músculo, ¿sí? El producto de cocina líquido para limpiar las grasas, pero para autos, ¿sí? Como para que se den una idea. Es un producto altamente alcalino, que se puede diluir y que lo vamos a utilizar y bastante. Y el shampoo que dice ahí, shampoo neutro, no es shampoo neutro. Ana, que me hizo las placas, fue de memoria y puso shampoo neutro. Pero no es shampoo neutro ese. Ese shampoo que ven ahí es shampoo alcalino. ¿Qué pasa? Acá en la Argentina es muy difícil de conseguir shampoo alcalino. ¿Por qué? Porque el detailing ingresó al país más que nada con la ayuda de Marcos Rugnia, con su Shiny Cars y su programa de televisión. Y era un programa y digamos, todo un laburo orientado hacia el fanático del auto. El fanático del auto lo que hacía era mantenerlo. Y sí, para mantener un auto y mantener la cera que tiene necesitaba shampoo neutro. Entonces se instaló el shampoo neutro como el superproducto. Ahora bien, para nosotros tener que hacer un lavado profesional previo a un tratamiento, que esto ya no lo hace el fanático, lo hace la gente que nos dedicamos a esto, un shampoo neutro no nos va a ayudar. Pero ¿qué pasa? Se instaló tanto el shampoo neutro que es muy difícil encontrar el shampoo alcalino. Es muy difícil. Entonces, como no podemos encontrar shampoo alcalino, lo que vamos a utilizar, como se utiliza en muchos lados del mundo, y van a ver que se utilizan cosas más fuertes aún, vamos a usar APC. El otro elemento que aparece ahí es la famosa manopla de microfibra. Y la pregunta siempre que hago del millón es: ¿por qué piensan que la microfibra se utiliza en el detailing? Y ante la respuesta que me van a dar seguramente porque no raya, y yo lo voy a mandar a freír churros, ¿sí? Yo le puedo... a ver, vamos a hacer una apuesta. Denme su auto, me traen la mejor microfibra que tengan o que consigan, y yo me voy a encargar de rayarlo, pero hermosamente su auto. Hermosamente. O sea, la alta fricción también raya. Entonces, ¿por qué es esto que estamos tan fanatizados con la microfibra? Si alguno alguna vez tocó una manopla de microfibra, queremos convencernos que es suave, pero no es tan suave. Hay otras cosas que son mucho más, la seda, el raso, es más, propias cuestiones que tienen que ver con, no sé, el corderito, ¿sí? Es mucho más suave que eso. ¿Por qué estamos tan fanatizados con la microfibra? Bueno, por una razón. La razón es que la microfibra no es tela, ¿sí? Y al no ser tela, es una mezcla de poliamida y poliéster. Es más parecido a un plástico, ¿sí? Que a una tela. Si ustedes la ponen al microondas, cualquier cosa de microfibra, se hace un bollito de plástico, ¿sí? Por eso se puede importar. Nosotros, si ustedes no sé si saben, tenemos restricción de importación de telas porque tenemos fabricación interna de telas. Entonces, la microfibra se puede ingresar al país justamente porque no es considerado una tela, es considerado un plástico. Y esto que es considerado un plástico, lo que tiene de bueno para nosotros es que si nosotros tenemos suciedad en la propia microfibra, la podemos eliminar fácilmente y no andamos trasladando suciedad por todos lados. O sea, en el momento que nosotros limpiemos esa microfibra se limpia mucho más eficientemente. Es por eso el uso de la microfibra, no por otra cosa, ¿sí? Bien, sigamos. Cepillito, cepillito, dime quién es el más bonito. Bien. Acá entramos en la típica contradicción, ¿no? Vamos a empezar por uno de los cepillos. Vamos a empezar por el cepillo quizás más usado en el mundo del detailing, que es el cepillo tipo Daytona, cepillo para llantas. Es ese rojo y negro tipo plumero que se ve ahí, que se usa para las llantas. Bien, vamos a ver, por ejemplo, el autito que aparece atrás mío en la espalda. ¿Qué les parece si agarramos ese cepillo y le pasamos por arriba del capó? Le vamos todo el auto con ese cepillo. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Sí, dale. Si total es de detailing. Si es de detailing es bueno. No le vamos a hacer nada al pobre capot. Entonces la pregunta del millón es: ¿por qué? Si ustedes nunca pasarían ni en SR8 ni en ni a otra cosa que
acá ya quiero firmar, lo que no le harías a un Lamborghini no se lo haces al Corsita tampoco. A ver, así nos va a ir bien a todos. O sea, acá no hay autos de alta gama y de baja gama. Podemos tener clientes de alta gama y baja gama. Tenemos un cliente que tiene un Corsa y se desvive por el Corsa. Corsa, Golcito, Palio, cualquier auto quizás de inicio, por decirlo así. ¿Sí? Y se desvive. Y capaz que tenés un tipo de estos que trae un auto y no le da ni 5 de pelota. ¿Sí? Entonces, lo que no le vamos a hacer a ese auto, ese R8, ese Lamborghini, no se lo hacemos al Corsita. Pero, a ver, si no le pasamos un cepillo para llantas por el capó a ningún auto, ¿por qué se lo vamos a pasar a las llantas? ¿Cuál es el motivo? Imagínate, te viene el flaco con el Corsa, le puso unas patas espectaculares, las mandó a pintar a fuego, las mandó a pulir en un tipo que se dedica a pulir llantas, ponele, y te trae para hacer el detailing del resto del auto. Y vos agarrás muy cómodamente con el cepillo y le pasás a toda la llanta. ¿En serio? ¿En serio vamos a hacer eso? Es una locura. Otra de las cosas que me gustaría que quede también grabada a fuego para ustedes, y anótensela por un lado, nunca me crean nada. Es fantástico para ustedes que no me crean. ¿Sí? Es bueno que me pongan en duda, que pregunten a través de una duda que tengan, ¿sí? Nadie tiene una verdad absoluta, porque muchos de los errores del detailing que estamos viendo, el uso del shampoo neutro para empezar a trabajar, el uso de cepillos para llantas, es porque todos van así, tipo la era de hielo, las gallinas de la era de hielo, su perdición, y se tiran al barranco todos juntas. ¿Sí? Y nadie se pone a pensar, macho, ¿cómo le vamos a pasar un cepillo? ¿Le pasás a la llanta a un Lamborghini eso? ¿En serio? ¿Te viene el Lamborghini nuevo y le vas a dar con el cepillo? Dale. Vamos a ser buenos. Existen cepillos para llantas que son de microfibras. ¿Sí? Nosotros conseguimos antes de la pandemia un par que me hice traer de Estados Unidos. Acá es difícil conseguir, salen muy salados. Hay alternativas chinas, ¿sí? que andan, ¿sí? Pero no sé ese cepillo. Ahora, ¿no vamos a usar nunca ese cepillo? Sí, vamos a usar ese cepillo. Obviamente que sí. Porque tenemos que ser lógicos. Si a nosotros nos viene un auto, sea Lamborghini, sea Corsa, no me importa, pero el auto me viene con la llanta súper machacada, ¿sí? Tiene un uso desmedido, no fue muy bien tratada, etcétera, etcétera, y yo la quiero limpiar. Obviamente, si le paso una microfibra a esa llanta, la microfibra la tengo que tirar y no puedo hacer nada. Tengo que ser lógico con el uso. ¿Sí? Si está matada esa llanta, sí voy a utilizar este tipo de cepillos. ¿Sí? Pero si está matada, ¿sí? O si está matada o si está, digamos, listo, ya está, mira, la llanta está toda rayada, tiene un par de golpes, ya está. Vamos a dejarla mejor. Esa es la idea, dejarla mejor de lo que vino. ¿Sí? Lo mismo, ni hablar de los otros cepillos, como los celestes que están viendo ahí, que son cepillos para todo el tema de los pasarruedas y ese tipo de cosas. ¿Sí? Te viene un auto 0 kilómetros. ¿En serio le vas a pasar ese cepillo? El plástico está nuevo. Yo después les voy a pasar algún que otro video donde hay gente que está totalmente del tomate, pero que lo hace y está buenísimo porque nos da laburo, que nos pide el sellado de los plásticos del pasarrueda. El sellado cerámico del plástico del pasarrueda. O sea, lo que le hacemos a la pintura, hacérselo al pasarrueda. Entonces, a ese tipo le voy a pasar el cepillito. Le llevo a pasar un cepillo y me corre con un Itaca el flaco. ¿Sí? O sea, imposible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser lógicos. Viene un auto que realmente está matado, o que tiene ya su rodaje, un auto usado de alguien, y bueno, lo tenemos que limpiar, dale, vamos con el cepillo pasarruedas. ¿Sí? Vamos con los cepillos de detallado también, que son otras de las cosas que aparecen. Ahora, tengo un auto impecable que vino para hacer alguna que otra corrección, y después el sellado, el cepillo no los toco. No los toco los cepillos, ¿sí? Bien. Por último tenemos otra amiga de la casa, que es la microfibra de secado, que vamos a llamar también, o hay una de ese tipo que se llama waffle. Esas microfibras, lo que tienen de diferentes a las otras, que tienen mayor poder de absorción. ¿Sí? Nada más, no hay ningún misterio raro, ni mucho menos. ¿Sí? Es una microfibra que ayuda más la absorción, entonces cuando la utilicemos, obviamente, va a ser mucho más fácil secar el auto. Bien, bueno.
Obviamente, así como todo, existen pasos, ¿sí? Los pasos que vamos a tener que hacer para lavar el auto. Acá, lo siento, son 7. No le puedo escapar. Y esos pasos van a ser, primero, vamos a explicarlos uno a uno, ¿sí? Primero, agua a presión, ¿sí? Como habíamos dicho, el agua a presión forma parte de nuestra mejor amiga prácticamente. ¿Por qué? Porque nosotros hay 3 cosas que dañan mucho a un auto. Las 3 cosas que dañan la pintura y nuestro trabajo es la fricción excesiva, o la fricción directamente, la propia tierra del vehículo. Si ustedes con la mejor microfibra del mundo le pasan a un auto que está sucio, digamos, por encima y tiene tierra, el rayó todo, ¿sí? Y por otro lado son los malos elementos de lavado. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que hacer es intentar hacer algo que se llama touchless, o sea, tratar de tocar lo menos posible el auto. Para eso el agua a presión nos va a ayudar un montón. ¿Vieron que algunos lavaderos, ustedes lo ven, el flaco que tiene práctica, mueve la manito cuando le tira agua? Uno lo puede ver como una especie de canchereada del flaco, que, viste, no sé. Pero en realidad eso es importante, porque ese movimiento que él le da, ¿sí? O con la hidrolavadora o con la mano, lo que fuere, hace que ese movimiento del agua nos ayude a retirar más tierra aún, que está adherida, ¿sí? Piensen en esto. Imagínense apoyar una moneda en el piso. Si ustedes le dan aire a presión, es muy difícil que se levante. Ahora, si ustedes mueven el pico del aire, o el pico del agua en este caso, la moneda del piso se va a levantar más fácilmente, ¿sí? Entonces, vamos a lavar con agua a presión absolutamente todo el auto. Incluyendo, obviamente, vamos a pasarle a pasarruedas, llantas, etc. Una vez que termino de hacer esto, de que me saco la tierra de encima, vamos a levantar capot, a levantar baúl, a abrir las puertas y vamos a empezar a limpiar las bajadas del vehículo. Y acá todo el mundo me va a decir, pero Sergio, yo desde que vi millones de videos de detailing que empezaban por las llantas y decían algo lógico, que se empieza por la llanta porque es la parte más sucia del auto. Bien, es cierto. Es más, es muy difícil de sacar esa costumbre hasta en mi propio taller, ¿sí? Para que se den una idea. Está como muy arraigada. ¿Cuál es el tema? Todo el agua que circula en las bajadas del vehículo va a parar a algún lado. Y ese lugar es el pasarruedas, son las llantas, ¿sí? Entonces, si vos limpiás primero las llantas y después limpiás el resto del auto, toda la mugre va a caer de vuelta a las llantas. Entonces, como una manera de prevenir esto, primero vamos a lavar todo lo que tiene que ver con las bajadas del vehículo. A ver, la bajada, nosotros le llamamos bajada, es cuando ustedes abren el capó, toda la canaleta que está alrededor, bueno, a eso le vamos a llamar bajada. Entonces vamos a lavarla. ¿Y con qué lo vamos a lavar? Muy sencillo. Cepillos de detallado. Obviamente primero saco toda la mugre, ¿no? Y una cosa, parezco, viste, la tía que te hincha las pelotas. Pero bueno, no tiren los papelitos, las hojitas que encuentran, los palitos, los coquitos, que no lo tiren al piso. Es una de las cosas que a mí me hacen agarrar más broncas dentro del local, ¿sí? Agarrar todo eso y tirarlo al piso. ¿Por qué? Porque si yo lo tiro al piso, el piso queda hecho un asco. Después tengo que limpiarlo todo. Y si llega a venir un cliente en el medio, digamos, el paisaje es abismal. Así que agarramos una bolsita, sacamos los coquitos, las hojitas, los palitos, y después nos ponemos a limpiar. Con APC vamos a agarrar un rociador, ¿sí? Que estaba ahí en la imagen y no lo vi porque yo no veo muy bien y ahora veo cada vez menos, pero bueno, no importa. Había un rociador que también vamos a usar, los rociadores a gatillo o a presión. Y vamos a agarrar un rociador, cepillitos, y vamos a ponernos a limpiar todas las bajadas. La limpieza de las bajadas tiene que ser no superficial. Tiene que ser en súper detalle. Y tiene un porqué. El porqué es justamente porque nosotros, cuando terminemos de pulir, no queremos tocar más el auto, ¿sí? O sea, ahora estamos lavando, vamos a hacer zaraza, vamos a hacer un montón de cosas. Pero cuando terminemos de pulir,
Yo no quiero volver a tocar el auto. No tengo que volver a lavar todo el auto de vuelta. Bajadas, detalles. Aparte, arriesgo a rayar o arriesgo a hacer alguna macana con todo eso. Entonces, acá tiene que quedar espectacular. Hay una cosa que a mí me da... A ver, cuando un cliente muy hincha pelotas que son los mejores para subirnos la vara, nos rompe los huevos, pero está buenísimo porque nos sube mucho la vara el cliente hincha pelota. Una de las cosas que busca el cliente es tener esa sensación a 0 kilómetros cuando lo compró, que las gomas, todo esté negrito, todo esté espectacular. Todo. Bueno, hay algo que está buenísimo, que las bisagras del auto, por ejemplo, que los suspensores, digamos, del capot, si es neumático, bueno, todo eso esté perfecto. Y hay un pequeño truquito, ¿sí? No es truco, es una pavada a la hora de cuando ustedes están limpiando, muchas veces no ven. O sea, van limpiando, se va haciendo espuma y no se ve si se sale o no sale bien la tierra. Y cuando se enjuaga, vieron que después se termina secando y vos decís, y algo le quedó y tenés que volver. Bueno, hay un truquito que te va a ir bárbaro con esto. La espuma que saca cuando ustedes están limpiando tiene que ser no blanca, tiene que ser nieve, ¿sí? Tiene que ser hiper blanca. Si el producto sale cuando ustedes están haciendo la frotación con el cepillo detallado y el APC y va saliendo un poquito marroncita o un poquito clarita, listo, enjuagan y vuelven a atacar con APC y seguimos limpiando hasta que esto esté perfecto. Bien, una vez que limpiamos las bajadas, vamos a las llantas y pasarruedas. Obviamente, la mejor manera de hacer esto es retirando las llantas del auto. Pero ¿qué pasa? Así como es lo mejor para la estética del auto, también es lo más peligroso. Si ustedes realmente no tienen práctica en esto o no tienen buenos elementos, ni se les ocurra sacar una llanta del auto solamente con el cricket que viene del auto. Es una locura, chicos, por limpito, quedarte sin una mano, sin una gamba o lo que fuere, no está bueno, ¿sí? Entonces, nosotros, para que se den una idea, nosotros siempre nos ayudamos con algún taller mecánico amigo que nos trae algún elemento extra para poder hacerlo. Obviamente lo ideal sería tener un elevador y listo, solucionado el tema. Bueno, está costoso el asunto hoy por hoy, pero bueno, se puede con buenos cricket, consiguiendo alguna cuestión, se puede hacer. Una vez que saco la rueda, me encuentro con un panorama espectacular, hermoso. Aquel que ha podido sacar la rueda para poder limpiar un pasarruedas sabe que es la mejor manera de que realmente eso quede limpio, ¿sí? Los amortiguadores, los espirales, meterme bien adentro de los recovecos que tiene el lugar como para sacarle absolutamente toda la mugre, que parecen mugres eternas, ¿no? Porque uno limpia, no se termina nunca. Pero bueno, la idea es esa, que quede espectacular, caliper, todos los ¿Con qué lo voy a limpiar? Con APC. Lo que no dije es la dilución del APC, ¿sí? Y tampoco la puedo decir. ¿Por qué? Porque si yo te digo la dilución del APC, la pregunta que sería, ¿de qué APC? ¿Del de Ternova? ¿Del de Gion? ¿Del de G-Technique? ¿Del de Meguiar's? ¿De qué APC? Entonces, cada marca tiene su fórmula. Lo que van a tener que hacer es muy sencillo. Es leer lo que dice el envase del APC que van a comprar, o le preguntan al que se lo vendió, y hay una dilución para suciedades fuertes, se llama siempre. Tengo para motor, para suciedades fuertes, el que decía. Bueno, si dice 1 en 5, listo. 1 litro de producto, 5 litros de agua y largo con eso. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a insistir con esto. Esto es un trabajo artesanal. ¿Qué pasa si yo les digo, para lavar un plato de la casa necesitan 3 gotitas de detergente magistral? Y ustedes ponen 3 gotitas, como le dijo Sergio, y van a limpiar el plato y no limpia bien. ¿Qué harían ustedes? Muy sencillo, chicos. Le agregan más detergente. Bueno, esto es lo mismo. No le den tanta vuelta a una cosa que es sencilla. El producto puro igual, no le hace absolutamente nada
ni al barniz del auto, ni a los plásticos. Están preparados. Si ustedes compran productos, obviamente, de calidad y homologados, ¿no? Si compran en la química de la vuelta, eso no es detailing, ¿sí? Ahí estamos claros. Ahora, si compran un producto homologado, el producto no le va a hacer nada ni al plástico, ni al metal, ni al propio barniz. Entonces, la dilución, y si no me alcanza la dilución, le agrego un poquito. Bien, seguimos. Después de lavar el pasarruedas y lavar las llantas es lo mismo. Y acá, por favor, esto se los pido encarecidamente. La cubierta forma parte del auto. Porque parece que la cubierta es como, ¿viste? El perfume del roñoso, ¿viste? Se le pasa revividor y no se lava. Y a la cubierta hay que lavarla más que cualquier otra cosa. De hecho, la cubierta, cuando vos la terminás de lavar bien con esta misma técnica de pasarle APC, cepillito, y quede bien blanca la espuma, después lo que le pongamos, que no va a ser revividor, pero lo que le pongamos, van a ver que hace que esa cubierta quede increíble, ¿no? Bueno, el secreto no está en el revividor que se le pone, o en realidad se llama dressing, no está en ese producto, sino está, digamos, en esta limpieza anterior que nadie le da ni 5 de pelota. ¿Sí? Bien limpia la cubierta, va a quedar mejor después. Bien cubierta limpia, bien llanta limpia, espectacular, genial. Seguimos. Vamos ahora a hacer el famoso copo de nieve. Obviamente cargamos la Foam Lance, el aparatito este para hacer espuma. Lo vamos a cargar con APC. Y una vez que lo tengamos con APC, vamos a pasarle la espuma a todo el auto. Esto de todo el auto va a depender también mucho de cuánto seamos y qué rapidez tengamos para limpiar el auto, ¿sí? Porque al Pepe yo le pongo espuma a todo el auto si estoy solo, y estoy empezando a trabajar, cuando empiezo por la trompa, termino en la cola, y cuando llegue a la cola no tengo más espuma, se me secó la espuma, un desastre, ¿sí? Entonces, también podemos jugar a esto. Lo que pasa es que obviamente van a querer la fotito. Bueno, si quieren la fotito, hagan una espumada para sacar la foto y después arranquen de vuelta incorporándole más espuma si es necesario, ¿sí? Bien. ¿Cuánto tiempo más? No. Las preguntas después. Anotate la pregunta y después la pregunta. Yasmil, anotate la pregunta y después vienen las preguntas, ¿sí? Dale. Después cortamos ahora el tema. ¿Sí? Y bien, todas las preguntas que sean, no hay problema. Bien, sigo. Una vez que tengo el copo de nieve hecho, ¿no? Pasarle la foam por todo el vehículo, voy a agarrar los cepillos de detallado también y voy a limpiar las partes exteriores de plásticos, ¿sí? Voy a aprovechar plástico, parrilla, interior de tapita de nafta, ¿sí? de gasolina, como quieran llamarle. Y bueno, y una vez que tengo hecho eso, voy a hacer la famosa técnica de los 2 baldes. ¿Qué es esta técnica de los 2 baldes? Es muy sencilla. Vamos a tener un balde con agua y shampoo. ¿Dijiste de shampoo? No. En este caso sí. El shampoo que quieran. Porque lo que voy a necesitar para la lubricidad. Ya el producto lo tengo sobre el auto. No me importa, digamos, qué agente limpiante tenga el balde, ¿sí? Voy a tener ese balde con agua y shampoo para que esté más lubricado. Y otro balde va a tener solamente agua. Voy a agarrar la microfibra, la manopla de microfibra, ¿sí? Y esa manopla de microfibra tiene un puño muchas veces. Bueno, ojo, metan el puño hacia adentro, ¿sí? O se ponen la manopla, que es muy incómodo. A mí nunca me gusta usar la manopla puesta. Si no la van a usar con la mano puesta, meten el puño hacia adentro, van con la manopla el balde con agua y shampoo, vamos al auto, limpiamos una partecita del auto y después volvemos. ¿Y volvemos a dónde? Volvemos al balde con agua. Así hacemos que sacamos toda la tierra que juntamos, ¿sí? Toda la suciedad que juntamos en esa limpieza, la sacamos adentro del balde con agua, no con el balde con agua y shampoo. Y esa microfibra ya limpia vuelve al balde con agua y shampoo y vuelve al auto, y así empieza una cadena para limpiar todo el auto. Obviamente, lo que le sigue después de esto es un buen enjuague, ¿sí? Con agua a presión también. Hay veces que no es ni siquiera necesario, está bueno terminar el auto de enjuagarlo con manguera,
porque me permite sacarle restos de jabón, de sustancias jabonosas, de recovecos, así que me conviene terminar haciendo eso. Y por último, secarlo. El secado siempre, nunca es arrastrando nada, ¿sí? Esta cosa de hacer... No, siempre es apoyando. Acostúmbrense para el otro lavado, que es mucho más importante que este, que es el lavado de mantenimiento. Y este secado yo no le voy a dar mucha bola. ¿Por qué no le voy a dar bolilla a este secado? Por una sencilla razón, porque después viene el descontaminado, que ahora vamos a hablar. Ahora sí, dicho esto... Consultas, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. Van a levantar la mano, y cuando levantan la mano, yo voy a habilitarlos uno a uno, ¿sí? Así los veo. Le pusimos chimichurri a esto, no van a decir que no, ¿eh? ¿Se pensaban que era un PDF escrito y revoleándoselo por la cabeza? No, tiene muchas ganas puesta esto. A ver, ¿alguno que tenga alguna consulta? A ver, Diego. Diego, creo que dice con C, Centauri. No veo nada, ¿eh? No es que... no veo nada. ¿Cómo va? Siempre les pregunto de dónde son, por una cuestión de ubicar también lugares y ese tipo de cosas. Diego, ¿de dónde sos? Bueno, yo soy argentino, pero vivo en Ecuador. Ah, mirá. Hace 20 años. Mirá Sí. vos, ¿estás en Quito? Sí, en Quito. Bien. Yo tengo un negocio, un emprendimiento, lavado de tapicería Bien. en general, pero estoy queriendo incursionar un poco en esto del detailing, ¿no? Bien, 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 bien. Así que Buenísimo. Yo, una de las cosas que les quiero comentar, yo empecé solamente lavando tapizados, lavando interiores de autos. Después incorporé el detailing y les voy a decir una cosa, que lo vamos a ver obviamente, todo lo que tiene que ver con lavado de tapizados, interiores y eso. Cuando te estás cagando de hambre, es la mejor herramienta, ¿eh? Hay dos cosas que vamos a poder usar, es lavado de tapizados y la restauración de ópticas. Son las dos cosas que no nos van a dejar en banda. sí, aparte es sencillo y bueno, al menos acá en Ecuador no se necesita mucha inversión, ¿no? Claro, tal cual. Entonces podés iniciarlo y con básicos conocimientos. Bueno, entrando Dale. a ver a la pregunta, no tocaste el tema todavía del lavado del motor. No. El motor, y vamos a esperar hasta el viernes a ver el motor, Listo. porque el Ok. motor, hoy por hoy, después les voy a pasar una fotito, los motores están viniendo a partir del año 2019 con un simbolito que dice prohibido lavar. Sí, el mío bien. Ujú. Por algo será, ¿no? Cuando querramos hacernos profesionales en algo, vamos a tener que cuidar un montón de más cosas además de lo estético. Imagínate que vos vayas a una clínica a operarte de algo y la clínica está espectacular, el médico te atiende con una escafandra, ¿viste? Parece de la NASA, espectacular, pero el tipo no tiene residuos patológicos en la clínica, ¿sí? No tiene normas de bioseguridad. Ujú. ¿Qué les parece? ¿Se operarían ahí ustedes? Bueno, tenemos que hacer las dos cosas. Que se vea lindo el local, está buenísimo, pero también ser profesionales en un montón de otras cosas que el detailing deja mucho que desear a veces. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar el Bueno, viernes tengo o el alguna sábado. pregunta, pero te hago una o dos nada más. Dale. Sí, me puede preguntar. Si no se necesita hacer, por ejemplo, un tratamiento cerámico o que viene el cliente y te dice, no quiero ¿se puede lavar directamente con el shampoo neutro? No, porque si no le haces A ver, vamos a aclarar esto. Bueno, vos tenés tres opciones acá. Una opción la vamos a ver el viernes, que es hacerle, en vez de un tratamiento, hacerle algo que se llama abrillantado al auto. En ese caso, el reseteo es igual. El lavado previo al tratamiento es igual. Vos tenés otro caso, que es que el auto venga a lavarse nada más y no se va a hacer un tratamiento. Bueno, ahí sí tengo que hacer un lavado de mantenimiento, pero ahí tengo que poner en la balanza un par de cosas. Si el auto tiene una cera y yo se la quiero sacar porque es malísima, ¿sí?
o si está lleno de silicona y se lo quiero sacar igual para ponerle un producto como la gente. Entonces ahí vamos a evaluar, pero aguantame que veamos esto, que creo que entre el viernes y el sábado lo vamos a ver. Esto es lavado previo a un tratamiento. Ok, y la otra, sí, el resto de preguntas también. Indicaste ahí que se pueden sacar las ruedas para hacer un detallado mejor al amortiguador y todo. Exacto. ¿Puedo usar algún tipo de desengrasante antes para todas esas partes? Sí, totalmente. Lo que pasa que, ¿por qué yo acá en Argentina digo APC y no digo desengrasante? Porque si acá en Argentina nombro desengrasante, van directamente a la química. No pasan ni a patada ninja, pasan por un negocio de detailing. Y ahí estamos en problemas. Los desengrasantes tienen amoníaco en general. Y el amoníaco no es bueno para ninguna parte que toque. O sea, ni para el caliper, ni para los frenos, ni para los plásticos, ni para la pintura del caliper, ni para nada. ¿Sí? Entonces, trato de... Ahora, ¿hay desengrasantes de detailing? Sí. Hay desengrasantes de detailing. Pero generalmente trato de ir al APC, que aparte lo vamos a utilizar absolutamente en un montón de lugares en el auto, y va a ser como un producto, digamos, de todo el día, porque sé que si digo desengrasante, el APC es un desengrasante, pero no tiene el power que tiene quizás los desengrasantes propiamente dicho, y que en general y lamentablemente vienen con amoníaco. Está bien, listo. Vale, gracias. Bien, parece que ya respondió algunas más porque bajaron mano. Esteban, a ver, Esteban. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Esteban? Bueno, mi pregunta me era acerca del desengrasante. Bien. Ya, más o menos, ¿se debe dejar un tiempo el desengrasante actuar o lo tiro con el... Cuando vos me hablas de desengrasante, ¿me estás hablando del APC? O sea, bueno, un desengrasante de detailing mismo, o sea, no un desengrasante de la ¿Pero química, para ¿no? qué? Para la parte de lo que es aros de amortiguadores. Bueno, si He es un visto que desengrasante de tiran. detailing, vos podés, sí, siempre a ver, los productos cuando son neutros no tienen tiempo de actuar. Un detergente neutro, un shampoo neutro o lo que fuere, o cualquier producto que es neutro, vos lo pones arriba de una superficie y por más que lo dejes 1 minuto o 20 horas, el producto es igual porque justamente no actúa, no tiene nada, no tiene ni alcalinidad ni acidez para estar actuando. En cambio, cuando vos utilizás un producto que, por ejemplo, tiene cierta alcalinidad, cuanto más tiempo lo dejas, mejor es en cuanto a lo que te va a beneficiar en no tener que hacer fuerza mecánica y sí fuerza química, ¿sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. A vos. Igual no se acostumbren con lo desengrasante. ya metieron desengrasante. Mierda. A ver, Martín, que estamos ahí con la mano levantada. ¿Dónde estás, Martín? Que estás todo oscuro. Yo soy tu padre. ¿Dónde estás? Me puse una lámpara que me apunta solo a mí, para que no se vea el fondo. Dale. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos, Martín? Soy de Bursaco. De Bursaco, zona oeste. Sur. Zona sur, perdón. Zona sur. ¿A qué se refieren? Tengo varios amigos que hacen esto y ¿a qué se refieren con férrico? Como dicen, no, yo le tiro férrico ahí a la llanta. Bancame 2 minutos. ¿Sí? Sí, dale. Dale. 2 minutos y lo develamos. Dale, joya. Bien. ¿Algo más? No, era eso, porque Eso. viste, a veces me dicen, le tiro férrico a los calipers, le tiro férrico a la llanta, esa cosa. Estas actividades como el chef, el barbero, les encanta hablar raro a la gente. Les encanta tirarte el tip que no sabes y dejarte, viste, con la carita que no entendés nada y vos querés hacerte que sabés y no, bueno, ya vamos y le vas a cerrar el pico a la chetada. Sí, porque me lo han dicho. Sí. Hay mucha... Yo entiendo que esto da para la chetada, pero vamos, bueno, ahí vamos a responderlo. Quédate tranquilo, Martín, ahora vamos por el lío. A ver, Lionel, nombre y colegio. Esa, no, soy de Doctor Cuato, Buenos Aires, zona Bien, norte. zona norte, sí, muy bien. Yo la pregunta que tengo es, ¿el APC es neutro o no es neutro? No, el APC es alcalino, justamente, es alcalino. Lo que tiene la posibilidad del APC al
agregarle diluirlo con agua, poder tener mayores, o sea, mayor acercamiento a la neutro o mayor acercamiento a lo más alcalino, ¿no? Claro. El APC, a ver, usamos APC justamente porque no encontramos shampoo alcalino. Si encontráramos shampoo alcalino, quizás usaríamos shampoo alcalino. Pero como no se comercializa tanto, vamos a buscar algo que lo reemplace. Por ejemplo, el APC, que es alcalino y bastante alcalino. En su estado puro es muy alcalino. Y te consulto, el tenerlo mucho tiempo puesto sobre la chapa o sobre las mismas gomas que tenga el parabrisas y eso no daña en nada. Por eso estaba hablando de APC y no estaba hablando de desengrasante. Porque justamente los desengrasantes en su mayoría vienen con amoníaco. Y ahí sí podría llegar a dañar. En el APC no tenés problema. Igual no va a durar más de 15 minutos sobre la superficie. ¿Sí? Por el hecho de que vos estás limpiándolo. O sea, vos le tirás y vas ya a limpiarlo, vas ya a hacer, digamos, la técnica de 2 baldes. No es que vas a estar 6 horas con el producto arriba del auto, ¿sí? Perfecto. Y te consulto, última pregunta. No, dale, tranquilo. Hay muchos, no sé si vos conocés o no, Tuning Class, El Químico, viste que están en muchas exposiciones vendiendo también así productos para el automotor. ¿Nos abarcamos a detalle o ellos también están usando? A mí, eso, ¿no? Mirá, yo no me gusta ni hablar ni bien ni mal de cosas que no conozco. Fundamental. Yo no los conozco, quizás los chicos hicieron un laboratorio espectacular, arrancaron con productos súper controlados. Yo igual, a ver, si quieren una opinión, a mí me gustan los productos que tengan ANMAT. ¿Sí? Para los que no saben qué es ANMAT, vieron con esto de las vacunas que teníamos que esperar a que ANMAT las autorizara. Bueno, ANMAT autoriza cualquier químico que se comercialice en el país. O cualquier... Hay un montón de cosas que rige el ANMAT, ¿no? En este caso vos decís, ¿pero para qué? Y muy sencillo. Imagínate que vos estás en el local y viene un nene y se chupa 1 litro de un producto que vos no tenés la más puta idea que es. Y no tiene ANMAT. ¿Qué hacemos con ese pibe? Lo llevamos al servicio de toxicología y le damos ¿qué? ¿Qué le dan si no sabes qué tenía el producto? Sí, obviamente los médicos van a saber por reacciones y ese tipo de cosas qué pasó. Pero por algo está el ANMAT. Es justamente para ese tipo de cosas. O a vos te estalla una botella de estos productos en los ojos. ¿Sí? ¿Qué haces? Se entiende la cosa que no solamente pasa por si el auto queda lindo o queda feo. Nosotros estamos generando una fuente de laburo con todo esto. Y para eso tenemos que cuidar a nosotros y a la gente que labura con nosotros también, ¿eh? Porque, bueno, hoy por hoy yo tengo la posibilidad de tener gente alrededor mío laburando. ¿Sí? Entonces, esas cosas hay que cuidarlas, ¿sí? Más que nada por eso. Después, puedes ir probando. Comprar un producto, ir probándolo, fijarte cómo reacciona. El problema está que vas a probar sobre autos. Y si laburás sobre esto y un día me decís, vos sabés que puse este producto y me marchó la llanta y no se lo pude sacar, y yo te voy a decir, ¿qué querés que le haga? No puedo hacer nada. Hay productos que ya vienen homologados. Cuando hacemos detailing, caemos en la tentación de querernos vernos muy lindos, pero también usar los productos más baratos. No, a veces no se puede. Hay veces el producto barato económico te lleva quizás a no hacer la terminación que estás buscando. Exacto. Listo. Esa era toda mi pregunta. Bueno, muy bien. A ver, Gustavo, que estaba. Gracias, Leonel. Gustavo, que estaba por ahí. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hago un par de preguntas más. Después, a lo último, me quedo respondiéndole a todos, ¿eh? A Gustavo y Gonzalo, que estaba ahí preguntando. Marcos, te dejo para lo último. Así no se empasta todo esto. ¿Cómo va, Gustavo? Todo tranqui. Bueno, Yo soy de Posadas Misiones. Qué grande. La tierra es terrible. La tierra es férrica. Por todo lo que hay. Sí, no la sacás con nada. Una vez que está curtido, fuiste. Bien. Yo estoy por arrancar acá con el tema y necesito saber la preparación del FUAN. ¿Solo APC?
cuánto de APC, cuánto de agua. No, lleva, es que agua. justamente no te la puedo decir. Porque si vos me decís, ¿y yo qué APC vas a usar? Si vos me decís, mira, yo voy a usar APC de Ternova, bueno, yo te diría, ponete medio FOAM de APC, el resto con agua. Si vos me decís, voy a usar APC de Sonax, y yo te diría, ponete un cuarto de APC, un poco de shampoo, porque la APC de foam de Sonax no genera mucho shampoo, y eso lo vamos a hablar ahora. Un poquito de shampoo para que genere un poquito. Sí, se puede mezclar con shampoo, y el resto con agua, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con a ver, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Hay APC, obviamente, que generan más espuma. El de Ternova genera mucha espuma. El de Meguiar's no genera tanta espuma, aunque es buenísimo como APC. Entonces, te toca un APC como el de Meguiar's. ¿Qué haces? Listo, le pones el APC, le pones agua y ves de agregarle un poco de shampoo, el que quieras, como para generar que la espuma genere un poquito más. Ojo, que la espuma se genera por 3 cosas. Por el producto que le estás metiendo, pero es uno, ¿sí? Lo otro que es importantísimo es el aparatito que estás usando, la Foam Lance, ¿sí? Que estás utilizando. Y lo tercero que es súper importante y nadie le da ni 5 de pelota, la presión de agua. Si vos tenés una hidrolavadora que tiene poca presión de agua, generalmente nos pasa a nosotros. Nosotros las recagamos para las hidrolavadoras. Y llega un momento que están para irse a service y por el día a día no las llevamos y empiezan a perder presión. Cuando empiezan a perder presión, la espuma empieza a caer en su consistencia, por decirlo así. ¿Sí? Así que es importante también la presión de agua. ¿Se puede hacer un lavado, por ejemplo, con la FAM en 3 partes del auto? Son un tercio del auto, Sí. FAM, cepillo y enjuagar y así seguir. Cepillo, para. Cepillo en partes que lo merezcan, como los plásticos, las gomas, y cepillito de detallado suave, ¿sí? No vamos a poner Sí, claro. el cepillado, ¿eh? Vamos a agarrar el cepillo de lavar. ¿Eh? Bien. No, está bien, era Bien, eso, bien, era bien. eso, porque como te dije, acá la tierra se mete por todos lados. Ahora te voy a dar como que una mano bueno, con eso. Vamos a unir a la pregunta que hizo recién Martín con la tuya, con tu inconveniente. Bien, bueno, era eso entonces. Muchas gracias. Gonza, Muchas gracias. te doy, pero no, gracias a vos, por favor. A los que dejo colgados, al final me quedo hasta que las velas guardo, no hay problema. A ver, Gonza. ¿Qué tal? Soy de Santa Fe. ¿De qué parte de Santa Fe? Santa Fe capital. Perfecto. Vivo a las afueras de Santa Fe, y ahí viene un poco la pregunta. Bien. Mencionaste shampoos alcalinos para el lavado. Existe también shampoo ácido. Sí, existe ácido shampoo también. Bueno, te quería consultar, es en ese caso, ¿en qué casos usaría shampoo ácidos? Bien. Te comento mi caso particular. Yo vivo en zonas de Quinta, afuera de Santa Fe. Acá tenemos agua de pozo, es agua dura. Bien. Otro dato también para la formación de espuma: el agua dura es muchísimo más difícil, digamos, Exacto. para generar espuma. Es Y para te quería bañarte consultar, difícil. los vidrios de las mamparas son... No, olvídate. Exacto. Y quería consultarte si en un caso se podría usar como una especie de shampoo ácido en función de neutralizar el efecto de la dureza del agua, o en qué caso lo usan. Digamos, Bien, por ahí me viene increíble tu pregunta para un par de cositas. Primero, algo que no dije, que arranqué y no lo dije: ¿dónde lavamos el auto? Fundamentalmente lo lavamos en un lugar, intentaremos lavarlo en un lugar cubierto y que el auto esté sin temperatura alta. O sea, no podemos, un auto que está caliente no lo podemos lavar. ¿Sí? Fundamentalmente, si está caliente o el auto me está dando el sol, no lo puedo lavar. Alguno de ustedes me va a decir: pero yo vi en Miami un gringo ahí que le estaba dando, en pleno sol, le estaba dando con el flaco súper conocido del detail, y le estaba dando con la hidro en medio de la calle a pleno sol. Bien. Cuando uno aprende algo, tiene que aprenderlo completo, porque si lo aprende a medias hace cagada, ¿sí? Si ustedes se observan en Miami, la gente que labura de esto, van a ver que tienen al lado, si chusmean, unos filtros grandes, que no son filtros, son ablandadores de agua, ¿sí?
Que acá, en Argentina, los buenos, los profesionales, para este tipo de uso, que sería un uso casi industrial, salen fortunas, chicos. Tener un buen ablandador de agua sale fortuna. Tenemos algún engaña pichanga para el techo, para que el agua no llegue tan dura al tanque de agua, ese tipo de cosas, pero no nos sirve o no nos alcanza, nos puede ayudar, no nos alcanza para el problema que tienen en algunas zonas. Por ejemplo, no sabía en Santa Fe, pero por ejemplo un caso muy concreto es en Pinamar, en Mar del Tuyú. En esa zona también es durísima el agua. ¿Y qué es el agua dura? El agua dura es aquella agua que además de H2O contiene unas sales que son básicamente carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Eso es sarro. Y ese sarro, obviamente, si está en el agua y esa agua se evapora sobre la superficie del auto, vamos a generarle no solamente en los vidrios, que es lo más clásico, sino en la propia pintura. Y acá, y ahora engancho con lo que vos me preguntás, Gonzalo. Acá la pregunta de Gonzalo es si hay shampoo ácido. Claro, ¿cómo no vas a conocer el shampoo ácido? Que habíamos hablado de los productos para baño. Los productos para baño contienen más poder de acidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente para retirar minerales de la superficie del auto vamos a necesitar eso. Ahora bien, nosotros, digamos, uno de nuestros mayores enemigos es las cuestiones de grasitud para este tipo de trabajo, no tanto los minerales. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer algo que se llama descontaminación, que acá nos vamos a encargar de los minerales, ¿sí? Pero en el tema de, digamos, el lavado, yo prefiero que hagas un lavado bien alcalino, ¿sí? O un lavado con APC o con esto, para después vemos qué hacemos con todas las marcas de agua, con todo este tipo de cuestiones que están ahí presentes. Como sugerencia, a ver, tenés varias opciones. Conseguirte un ablandador de agua, buscá. Yo en el momento que lo quise hacer, yo por suerte acá en La Plata no tengo ese problema, aunque se van a cagar de risa. Yo vivo a 5 cuadras de acá, donde tengo el negocio, y a 5 cuadras hay que cambiar el flotante del tanque de agua cada 6 meses, porque se llena de sarro, es impresionante, y estoy a 5 cuadras, son líneas diferentes de agua. Por suerte en el local donde estoy no tengo ese problema. Pero bueno, o filtros, o una vez se me ocurrió había un muchacho que estaba muy preocupado con eso, estaba haciendo desastres, quería hacer lavados premium y no podía, conseguirte, digamos, o un destilador de agua y subir a un tanque, ¿sí? O algún servicio de gente que te venda agua destilada por cada 100 litros y tratar de laburar por lo menos en los enjuagues, no te digo todo el auto, pero en la parte de enjuague, lavarlo con agua destilada. Bien. Muchas gracias. Está complejo, pero sí, es así. Bien, sigo y después vemos. Bien, buenísimo. Hay mucha consulta, está bueno. Acá está, ya me estaba perdiendo. Bien, obviamente cuando nosotros vamos a salir de la pantalla, aquí estamos. Cuando nosotros terminamos de lavar el auto, no siempre nos queda espectacularmente limpio. Hay algunas cosas que van a aparecer, ¿sí? Algunas cuestiones que van a aparecer. Voy a cambiar la vista acá porque si no puedo ver nada. Pero hago el anclaje acá. Bien. Hay algunas cuestiones que van a aparecer que quizás con el lavado no pude sacarlo. Vamos a ir nombrando, uno de ellos es el resto de insectos, ¿sí? Típico auto rutero, ¿sí? Que te viene, que está cargado de bichos por todos lados, cargado de insectos por toda la trompa, los espejitos, y que lo lavaste y no quedó bien. Por más APC que le pusimos, no quedó bien. Otro, bueno, acá estábamos hablando un poquito, marcas de agua. Sí, obviamente, un auto puede llegar a venir con marca de agua, algo tenemos que hacer. Para nuestro amigo Gonzalo, vamos a ver qué podemos hacer. Y nuestro amigo Martín, que nos preguntaba que los amigos le dijeron, yo le paso férrico. También tenemos, y nuestro amigo, que ahora no me acuerdo el nombre, que creo que Gustavo eras de Paraná, que tienen o tierra con carga
de hierro muy interesante, o bien el resto de pastilla de freno que se incrusta en las propias llantas y que tenemos que sacárselo con algo, ¿sí? También nos puede pasar, los que son de acá de Argentina se van a reír un poco, en los años impares acá pasa un fenómeno que se llaman elecciones. Entonces, una de las cosas que vamos a tener es brea y alquitrán, porque todas las calles van a estar asfaltadas, entonces es un momento donde se llenan los autos de brea. Esto parece joda que le estoy diciendo, pero nosotros en noviembre, diciembre, nos invaden autos llenos de brea, porque bueno, le ponen brea hasta en el baño prácticamente, pero bueno. Después otra cosa que puede llegar a pasar, que terminamos de lavar también y vemos restos de pasta de pulir, quizás de un pulido anterior que tuvo el vehículo, vaya a saber. Otra cosa, polvo tierra. Pero Sergio, acabas de decir que lo lavamos con APC, qué sé yo qué, ¿cómo va a tener polvo tierra? Bueno, el barniz, la laca, ¿sí? Es semipermeable, ¿sí? ¿Qué significa que es semipermeable? Es como la célula, ¿no? Parece. Es como que si yo dejo tierra arriba de un auto mucho tiempo, esa tierra se va absorbiendo en el auto. Y eso yo tengo que sacarlo, porque imagínense que yo después voy a pulir esto. Si yo voy a pulir arriba de algo que, aunque sea en el borde, está agarrado con... que se impregnó la tierra, se impregnó en la propia laca, eso después me lo voy a llevar todo con la pasta de pulir y con los pulimentos y con nuestros elementos, ¿no? Entonces, es un problema a tratar. Otra cosa, ¿sí? Que podemos llegar a encontrar es algo que, bueno, muchos, así como Gonzalo tiene problemas de marca de agua, según las zonas que vivimos, por ejemplo en la zona de La Plata, porque hay mucho árbol, mucha conífera, hay lo que se llama resina. ¿Qué es la resina? La savia de algunos pinos, que cuando cae en el árbol, en el auto, perdón, se empieza a endurecer y queda como un ámbar. ¿Vieron el mosquito de Jurassic Park? Bueno, queda esa bolita ahí adentro, pero se lleva parte de la laca. Eso es terrible. Overspray. ¿Quién no tiene un vecino turro que pinta la reja de la casa con máquina y soplete? ¿No? Siempre hay un turro de esos. Bueno, acá hay muchos y nos llegan muchísimos autos con rociados de pintura, ¿sí? El overspray es la nube que genera una pistola de pintar, ¿sí? Y que en algunos casos llega hasta 150 metros, chicos. Así que cuando ustedes vean a un amigo pintando la reja, el portón de la casa, guarden el auto. Y hay veces que también nos puede llegar con pegamento el auto. El típico caso que nos llega con pegamento es cuando el auto tuvo un ploteo o tuvo, digamos, calcos, ¿sí? O un ploteo, por ejemplo, lo más clásico, un ploteo comercial, ¿no? Que no tiene buena calidad, no es un wrapping o ese tipo de cosas, sino que tiene un ploteo comercial que el pegamento también es de mala calidad. Bien, en todas estas cuestiones, nosotros tenemos tenemos que trabajar, porque, lo terminamos de lavar, pero nos puede llegar a quedar cualquiera de estas cosas. Bueno, nosotros tenemos algo que se llama, que es lo que viene segundo paso, que es la descontaminación. Y esta descontaminación la podemos hacer tanto mecánicamente como químicamente. Yo quiero, por favor, que no se fanaticen con la letra O, ya que somos fanáticos. Este país es fanático de la letra O, Ford, Chevrolet, Cerati o Indio Solari. No, vamos a usar la letra I. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar hacer un descontaminado mecánico y ayudarnos con descontaminantes químicos, ¿sí? Pero la idea es utilizar lo mejor de ambos mundos. Los descontaminantes mecánicos que más conocidos, o los descontaminantes mecánicos que más podemos llegar a encontrar, son estos tres, ¿sí? La famosa Clay-Bar, que la Clay-Bar no es otra cosa que una arcilla tipo plastilina, ¿sí? La plastilina de la escuela,
que, a ver, no usen plastilina porque yo ya probé y no anda, ¿sí? Porque sale re caro la Clayball, entonces dijimos, vamos a probar plastilina a ver si funca, pero no funca. La Claybar, ¿sí? Que viene de distintos grados, ¿sí? Aunque hoy por hoy en Argentina está viniendo grado chino, o sea, grado único. Es una Claybar grado medio, un poco más dura que eso, y es lo único que estamos pudiendo conseguir. Pero quizás en países donde tienen quizás las aduanas un poco más generosas, pueden llegar a conseguir Claybar de distintos grados, que lo que me hace es que si un auto viene mucho más contaminado, utilizo una Claybar más dura, y si un auto viene mucho menos contaminado, uso una Claybar más blanda para no hacerle tantas marcas, ¿no? Porque con esto se le puede hacer marcas al auto. Después viene el Claypad. ¿Qué es el Claypad? No es otra cosa que una lija de goma. Lo podemos ver así, como una lija pero de goma. No come pintura, pero se lleva todos los contaminantes. Ahora bien, cuando yo paso Claypad, o sea, cuando paso este elemento, lo más probable es que me queden marcas en la pintura. Uy, me quedan marcas. No, chicos, es una pavada, no es ni una raya, no se le hace absolutamente nada. Es algo que se llama marring, ¿sí? Que es una marca por fricción que se le genera a la pintura, que después, obviamente, esto lo hacemos previo a un pulido. Entonces a mí no me importa generar una marquita, pero necesito sacarle toda la contaminación. Muchas veces la gente no le saca la contaminación, y la contaminación, cuando vos pulís un auto contaminado, es como que se lo chupa más todavía y quedan como cráteres en la pintura, ¿sí? Entonces es importantísimo descontaminarlo, ¿sí? Entonces si yo le dejo una marquita no importa, después se las voy a sacar todas las marquitas, así que no hay problema. Y otra cosa que acá no se consigue, pero también es bueno, es como esta Claypad, pero digamos en forma de microfibra con goma de ¿cómo es? De descontaminar, es la Clay Towel, ¿sí? Son los tres elementos mecánicos que que podemos conseguir. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos esto, no lo podemos utilizar en el auto seco, ¿sí? Ni el auto húmedo tampoco con agua, porque yo paso cualquier elemento y es como que se va a trabar en el propio auto. Entonces, ¿qué necesito? Yo necesito algún producto que lubrique, ¿sí? Mientras yo estoy pasando, ¿sí? Como lubricantes, ustedes van a encontrar que existen varios lubricantes, o varios tipos de lubricantes. Acá tenemos 4. Está de derecha a izquierda, tenemos un Quick Detailer o los Quick Detailer, que ahora vamos a ver qué es. Los Waterless, que ahora vamos a ver qué es. Los Clay Lab, que ahora vamos a ver qué es. Y algo que ustedes ya saben qué es, que es shampoo diluido con agua, ¿sí? Esas son las 4 cosas con las que vamos a poder utilizar para lubricar. Pero, escúchenmelo bien, acá hay 2 que para este tipo de trabajos están como medios prohibidos, ¿sí? Hay 2 que están medios prohibidos y tienen un porqué. Si no tienen porqué, no sirven. Vamos a empezar con el Quick Detailer. Primero, ¿qué es un Quick Detailer? ¿Sí? Porque si no sabemos qué es un Quick Detailer, ¿por qué vamos a saber que está prohibido? No. Quick Detailer no es otra cosa más que una cera líquida, pero que tiene lubricantes. Se utiliza muchas veces para la típica: terminaste de lavar el auto, alguien te apoyó una mano, ¿sí? Te dejó la marquita de la mano y no vas a lavar todo el auto de vuelta. Entonces, ¿qué agarrás? Agarrás una microfibra, le pones un poquito de Quick Detailer y le pasás. Bueno, es una especie de limpiador con cera que nos ayuda con esa lubricidad a poder limpiar algún detallecito que pueda tener el auto. ¿Por qué no vamos a usar Quick Detailer? Justamente porque tiene ceras. Y yo cuando lavé el auto, acuérdense que dije vamos a resetearlo. Yo no le voy a poner ningún producto que a mí me pueda disimular o una raya o lo que fuere. Entonces los Quick Detailer no van para este tipo de trabajo. No van. Lo repito varias veces por alguno. No se lubrica con el Quick Detailer para este tipo de laburo. En otras ocasiones después podemos ver que sí. Otro producto que tampoco vamos a usar es el Waterless. ¿Qué son los Waterless? Bien, la gente que vive en zonas con prohibición de lavado o prohibición de uso de agua va a saber bien qué es un Waterless. ¿Por qué? Porque generalmente estos tipos de productos son para lavado en seco.
son productos altamente lubricados que me sirven para lavar un auto en seco. Entonces, ¿cuál es el problema de utilizar este producto con los descontaminantes mecánicos? Que tiene tanta lubricidad que no me permite arrastrar bien los contaminantes, ¿sí? No me permite lubricar correctamente, me lubrica de más, ¿sí? No puedo, ni la Claybar ni con el Claypad, no puedo terminar de retirar los contaminantes. Es demasiado para el trabajo que quiero hacer. Bien, vienen los dos con los que sí. Tenemos los Claylab, que en este caso hay uno de Chemical Guys que se llama Claylaber, justamente, que el Claylab es un producto específicamente para lubricar las Claybar o los Claypad, ¿sí? O sea, si ustedes me van a decir, y es el producto ideal para poder usarlo. ¿Cuál es el problema? Argentinos y argentinas dicen que el problema es el dinero. ¿Sí? El problema es el costo que a nosotros nos agrega en este tipo de trabajos, porque justamente todos estos productos, o la mayoría de estos productos, no hablan castellano, o sea, vienen de afuera, y tienen un costo grande que nos sumaría un poco más al costo variable de nuestro trabajo y se complica. Entonces, el que generalmente lleva las de ganar, por lo menos en nuestro país, si yo trabajé en España y trabajé en Chile, en los dos países que no hay tanto problema de costo de productos, podíamos usar Claylab fácilmente. Pero igual, de todas maneras, excelente lubricador de Claybar es shampoo neutro. Hago un parate. Shampoo neutro, dije. Acá nada de alcalino, nada, neutro. Y agua, o sea, mezclar shampoo neutro y agua que me genere algo de lubricidad para poder trabajar. ¿Por qué neutro el shampoo en este caso? Porque si yo uso cualquier solución alcalina, la Claybar se me hace de goma, se me hace pelota, se me rompe, se me desgrana todo, ¿sí? Y una Claybar sale cara, hoy por hoy están caras las Claybar, y no es gracioso que se te desgrane toda una Claybar y no te sirva más y te sirvió para un solo auto. Perdiste el día de laburo, ¿sí? Entonces, Claylab o shampoo neutro, ¿sí? ¿Lo dije bien? Neutro. Bien, genial. Vamos a ver ahora un video de cómo se pasa. Esto es muy sencillo. La Claybar la voy a poner entre mis dedos, ¿sí? Voy a amasar un pedacito de Claybar, la voy a poner entre mis dedos. Esto es para acostumbrarme por en algún momento yo necesite utilizar una lija, ¿sí? Y la voy a pasar de esta manera. Nunca así, ni así. Siempre así de costado. ¿Por qué? Porque necesito que esta parte de la mano, ¿sí?, pase así y no genere, digamos, con los dedos pueda generar una fricción excesiva. En la Claybar no va a pasar nada. Pero si ustedes se acostumbran a pasar así la Claybar, después cuando pasen una lija van a tener buena práctica, ¿sí? Y la idea es pasarle absolutamente a todo el auto. Bueno, vamos a ver el video y después charlamos.
A ver, acá estamos. Bien. Obviamente, sencillo, ¿no? Pasé la Claybar, ¿sí? A todo el auto. Ahí me voy a encontrar, para la gente, por ejemplo, que tiene problema con el óxido ferroso, justamente de la propia tierra, Misiones, si los hay. Para que se den una idea, la zona de Misiones, en la zona de Paraguay, que nosotros hemos tenido un local en Paraguay, el grave problema que teníamos era que en los lavaderos los autos se lavaban con soda cáustica. A ese nivel, ¿sí? O sea, era bravo generar una cultura de cuidado del auto cuando no había ni cuidado para las personas. Imagínense lo que podía llegar a pasarle a una persona que trabajara en esas condiciones, ¿no? Pero bueno, con este tipo de descontaminación mecánica podemos sacar absolutamente todo, marcas de agua, óxido ferroso que esté adherido a la tierra, a la propia laca, todo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces o no tenemos tantas ganas de trabajar o tanta ganas de ponerle tanto laburo mecánico, porque el mecánico obviamente implica mecánica, y podemos ayudarnos, y además, aparte porque el trabajo se hace más eficientemente, ¿no? Obviamente, y nos podemos ayudar de un descontaminante químico. En esto de los descontaminantes químicos existen de muchos tipos. Empezamos, por ejemplo, desde el tipo TAR, ¿sí? Acá van a ver varias marcas. Ahí está el TAR de Gion, el TAREX de CarPro, el FW de Cochemil. Les pongo algunas marcas como para que vayan viendo después. Una de las ideas nuestras que nos dio un alumno, justamente, y lo estamos preparando. Lo que pasa es que hay más de 300 marcas, así que imagínense el laburo que va a ser. Darles una guía de marcas con sus links a las páginas de cada uno de los proveedores, como para que tengan, digamos, si quieren ponerse a investigar más. Pero bueno, ya que estamos, les voy mostrando algunos. Los descontaminantes del tipo TAR son especialmente diseñados para sacar brea y alquitrán, ¿sí? O sea que si yo estoy con la Claybar y me encuentro que tengo un poquito de brea en el zócalo, por ejemplo, y no le voy a pasar de seguir pasando con la Claybar, porque si le paso con la Claybar, obviamente la hago pelota, se la lleno de brea, y por más que la quiera amasar y después volverla a usar, no puedo. Entonces, porque se me recontra ensució. Entonces, en estos casos, ¿cómo es que se utiliza este producto? Bueno, los productos del tipo TAR se gatilla sobre el daño, o sea, sobre el lugar que tiene brea, y se agarra una microfibra de esas de pelo corto que se usan ahora hasta en los supermercados, las venden, son las que se usan para interiores también. Son microfibras chiquitas, de pelo muy corto. Y le gatillo también un par de veces producto a esa microfibra. Cuando ya le gatillé, ya le espolvoreé, digamos, la brea propiamente dicha, brea y alquitrán, van a ver que empieza como a derretirse. Si ustedes quisieran sacarla solamente con la Claybar, van a tener que estar una hora. Y dan, y no sale. En cambio, con esto le tiraron un gatillazo y ya se empezó a derretir suave. Decís, es magia. No, es magia no. Hay alguien que pensó un poquito más que nosotros y nos hace la vida un poquito más fácil. Así que los productos del tipo TAR hacen esto, ¿sí? La brea. Ahora bien, este específico producto también sirve para otros contaminantes. Es específico para la brea y alquitrán, pero no significa que no sirva para otros. Por ejemplo, si les encuentran algo con pegamento, seguramente les va a ayudar. Ahora, para lo que son específicos, son para brea y alquitrán. Otro, y acá vamos, Martín, es el descontaminante férrico. El mal usado descontaminante férrico. ¿Por qué mal usado? No es, a ver, se puede usar de muchas maneras diferentes, pero vamos a jugar un poco a la lógica de estos productos. Yo siempre digo que primero hay que lavar y después descontaminar. ¿Por qué? Porque la descontaminación tiene que ser lo que va a ser, o sea, tiene que generar la limpieza que no pudo generar el lavado. ¿Sí? Yo no me voy a poner a descontaminar un auto antes sin lavarlo. Primero lo lavo bien y lo que no pudo hacer el lavado lo va a hacer el descontaminado. En el caso de las llantas, en el caso de la contaminación férrica, producto, digamos, de los calipers, ¿sí? de la pastilla de freno en general,
Pasa que obviamente llega la llanta negra prácticamente, producto de todo ese hollín que le generó la pastilla de freno. Pero ¿qué pasa? Hay mucha de esa pastilla de freno que está sobre la llanta, no está impregnada en la llanta. Claro, imagínense, este producto tiene una característica, que cuando ustedes lo tiran sobre la llanta, reacciona. ¿Y cómo reacciona? Con color. Genera un color violáceo, ¿sí? Alrededor de la llanta. Imagínate las fotos que te sacás con todo esto. Entonces, si vos querés sacar una buena foto, ¿qué haces? Agarrás la llanta prácticamente negra de hollín, le tirás este producto y estalla, digamos, en sangrado, ¿viste? El sangrado del producto. Buenísimo, sacás la foto, buenísimo, pero te estás desperdiciando producto. Porque eso, con un simple lavado, salía todo. A nosotros lo que nos importa realmente de este descontaminante férrico es que saque todo lo que no pudo sacar el lavado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que terminé de lavar la llanta, ¿sí? Y voy a intentar secarla lo más que puedo para justamente que el agua, que la humedad no intervenga con el descontaminante, voy a tirar el descontaminante férrico. Y ahí obviamente no va a estar buena para la foto, porque va a salir un par de hilitos color rojo, que es donde realmente quedó impregnado. Y acá es donde yo me voy a ayudar, por ejemplo, con un cepillo de detallado, y en los lugares donde quedó impregnado le voy a pasar suavemente, ¿sí? Para que elimine absolutamente toda la contaminación. Ahora, si quieren la foto, y que es válido, si quieren la foto le tiran antes, le sacan la foto, la gente chocha con la foto, después lo enjuagan, obviamente que el descontaminante férrico, si lo tiran antes del lavado, va a ayudar al lavado. Pero es un gasto de dinero excesivo y al divino botón. Lo que nosotros tenemos que hacer con cualquier descontaminante es utilizarlo después del lavado. Pero bueno, tienen esa opción para la venta de humo mayor y menor, ¿sí? Que no está mal, de hecho, este laburo se trata un poco de eso, y es más, vamos a ver muchas fantasmagoreadas con relación a eso. Pero bueno, no importa. La idea es que el trabajo salga bien, ¿sí? Más allá de cómo se muestre. Bag Remover. El Bag Remover contradice absolutamente todo lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque justamente el Bag Remover es un producto que me voy a ayudar a utilizarlo previo al lavado, ¿sí? El Bag Remover es un producto descontaminante de restos de insectos, ¿sí? Que este producto sí está bueno utilizarlo antes. ¿Por qué? Por la fricción que yo voy a tener que generar para limpiar todos los bichos. El bicho se impregna tan fuerte. De hecho, chicos, nosotros acá tenemos un dicho que es que los bichos a más de 130 se ponen casco, ¿sí? El bicho cuando impacta fuerte hasta deja marcas, ¿sí? Muchas veces no es solamente el residuo orgánico que tiene el bicho, sino que genera marcas en la propia laca. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, antes de tirarle la espuma de lavado al auto, cuando estaba lavándolo, le puedo tirar en qué partes. Fíjense que la botella azul que dice Coche Me, si no leen que dice Coche Me, les garantizo que dice Coche Me, tiene justamente en la trompa, en los espejitos y en la parte superior del techo está marcada de azul, justamente porque son los lugares donde los bichos pegan. Bueno, le tiro en esos lugares, después le tiro la espuma, dejo que actúe, ¿sí? Y después con el lavado me fijo qué pasó. Si en el caso, después de que yo hice este lavado, los bichos aún no se fueron, voy a hacer una descontaminación más tradicional química. Primero me fijo si con Cleaver sale fácil, y si no, voy a tirar producto en una microfibra y voy a pasarle suavemente. Todos estos productos químicos que les estoy nombrando hasta ahora, siempre, después de utilizarlos, voy a enjuagar el auto. No los dejo sobre la superficie, ¿sí? Yo utilizo un producto cualquiera, el TAR, el férrico o de Bag Remover, siempre después voy a enjuagar el vehículo, ¿sí? Bien. Sigamos. Water Spot Remover. Parece que los contraté para esta clase. A Martín y a Gonzalo. Bueno, y a Diego. No, a Gustavo también, que tenía problemas de cosas. Bueno, porque son temas muy que se dan mucho.
¿sí? Se dan mucho, no es algo que quizás vivís en una zona que no te pasa el problema que tiene Gustavo, no te pasa lo que le pasa a Gonzalo, pero en algún momento te llega el problema. En algún momento te llega por alguna zona o algún auto que se fue de vacaciones o lo que fuere. Water Spot Remover, ¿qué es? Bueno, lamentablemente de esas 4 marcas que ven ahí, el único producto que se consigue es ese de color verde que dice Eraser, que es de la marca 3D, que está en Paraná, lo tenés cerquita. Y que de alguna manera son productos que nos van a ayudar a remover las marcas de agua, ¿sí? Es un producto que ayuda muchísimo, y esto que quizás a muchos capaz que no les parezca importante, muchas veces es lo que te puede llegar a definir hacerle un tratamiento a alguien o no según la zona donde vive. Si la persona tiene demasiada pesadez, no es energía atómica, dureza de agua, quizás no le vas a hacer un cerámico, y eso vamos a hablar el viernes tranquilamente, o le haces un cerámico de algunas características determinadas. Pero bueno, tenemos estos productos que nos pueden ayudar a eliminar las marcas de agua. Paint Prepar. También hay muchas marcas ahí. El Clarify de CarPro, el Paint Prepar de Sonax, el Prep de Gion, bueno, el que fuere. La cuestión que estos productos lo que nos sirven es para sacar los restos de pasta de un auto que haya sido pulido anteriormente. Esto es importantísimo, el hecho de sacarlos. ¿Por qué? Porque si vos no los sacás y el auto queda con esos restos de pasta, cuando vos vas a entregar el auto, vos no le podés decir al cliente, no, eso ya estaba. Es más, el cliente te va a decir, sucio, dejaste todos los restos de pasta ahí, ¿no? Pero el tema es que también, después vamos a ver un poquito más esto, el tema de la pasta de pulir, el resto de la pasta de pulir, mucha gente escupa para arriba y se termina cayendo directamente bosta, ¿sí? Porque la pasta de pulir es muy traicionera. Vamos a verlo mañana y pasado mañana, más que nada, es muy, muy, muy traicionera la pasta de pulir. Pero bueno, para sacar restos de pasta de pulir podemos usar o estos productos, o vamos a usar un producto que es muy utilizado en el retailing, que es IPA. Anoten por ahí. IPA. ¿Qué es el IPA? Es algo que vamos a usar mucho. Isopropílic alcohol. O sea, alcohol isopropílico mezclado con agua. Y la mezcla tiene que ser con agua destilada. ¿Qué es el alcohol isopropílico? Bueno, no vayan ni a una farmacia, no vayan ni a un supermercado, tienen que ir para conseguir alcohol isopropílico a una casa electrónica. Porque el alcohol isopropílico no es un alcohol de los que nosotros conocemos comúnmente, es un solvente. ¿Sí? Es un solvente muy fuerte, es el famoso solvente que se utiliza para limpiar contactos. En electrónica se utiliza mucho esto, por eso lo pueden conseguir ahí. Eso mezclándolo con agua y agua destilada nos puede servir mucho. En este caso, por ejemplo, para no utilizar un producto tan caro como los Paint Prepar, que realmente son bastante caros, nos puede utilizar y nos sirve muchísimo, ¿sí? Por último, tenemos algunos específicos que nos vinieron para salvar la vida. 2 de ellos, de izquierda a derecha, empezamos con uno de Sonax, ni me pregunten cómo se llama, imagínense, si lo ven ahí, está todo en alemán, así que ni idea cómo se llama. Es el limpiapegamento de Sonax. Bueno, ese producto les puedo asegurar que si yo hace 3 años o 4 años lo hubiese tenido, no devolví una camioneta como la tuve que devolver. Pasaba que nos vino una camioneta toda ploteada y nos hicimos los cancheros. Sí, dejala que la hacemos, sí, buenísimo. Sí, yo te saco el ploteo. Sacamos el ploteo. Tenía pegamento full. Bueno, empezamos con Claybar, seguimos con Claypad y queríamos agarrar queroseno hasta nafta para prenderla a fuego y que se la pague el seguro, porque realmente no podíamos hacerle nada a la camioneta. Nada le podíamos hacer. No se movía el pegamento. Era frustrante de una manera increíble. Cuando apareció Sonax con este producto, la verdad nos cambió la vida en cualquier decisión. Ojo, y acá sí, ojo. Porque este producto
caro, no es un producto económico. Y si ustedes toman un auto y no evalúan el costo que les puede llegar a llevar en cantidad de aerosoles, capaz que tienen que poner plata para hacer un tratamiento, ¿sí? Un producto de estos debe estar 2.000 pesos más o menos. Perdón que hablen, después si quieren les hago alguna traducción a los chicos de Ecuador y esos que tenemos acá, así les digo más o menos cuánto es un peso, $1, se van a reír un poco, pero bueno. La cuestión que, ¿cómo es? Que un producto de estos, por ejemplo, nosotros el otro día hicimos una RAM, hace como 2 meses, hicimos una RAM toda ploteada, que el cliente antes de hacerle un tratamiento quería sacarle el plotter, antes de comprarla en realidad, quería sacarle el plotter. Le sacamos el plotter y gastamos 3 tarros de estos para hacerlo. O sea, ya solamente de producto tuvimos 6.000 pesos. Así que imagínate, si vos no lo incorporás esto, digamos, como parte de tu presupuesto para hacer el trabajo, y como que te vas a equivocar al presupuestar, ¿sí? Bien, el que le sigue de Sonax a la derecha es un producto que también llegó para salvarnos la vida. Y es un producto que ataca fundamentalmente a la resina de los árboles. Ese producto ustedes se ponen un guante de nitrilo, de esos color negro, que después vamos a hablar, yo voy a tener un capítulo aparte de los guantes negros. Todo el mundo, o sea, hasta los barberos usan guantes negros, la puta madre. Bueno, ponemos guantes negros de nitrilo, ¿sí? Rociamos la resina, ¿sí? El ámbar que tenemos arriba del auto, y con un dedo y el guante suavemente le hacemos disolver. Lo que va a pasar es que ustedes al principio no se van a comprar este producto. Y lo que les va a pasar es que sí se van a comprar Kleber, porque sin Kleber ya ahí sí no pueden trabajar, y van a ver lo que es sacar un pedazo de resina con Kleber. Van a ver que lo hacen una vez, 2 veces, y enseguida van a buscar quién comercializa el producto de resina de Sonax, o bueno, en este caso viene de Sonax, no hay otro que así puntualmente sea de resina. Los otros 2 que quedan no se comercializan en el país, pero son espectaculares. Son 2 productos, uno de Gion que es específicamente para cubiertas. Fíjense, nosotros no le damos bola ni siquiera al lavado, y estos productos vienen para cubiertas. Descontaminante para cubiertas. Y el otro es fantástico. Es uno que se llama Trix. Muy usado en el mundo. Acá todavía no ha llegado. El Trix es un producto que mezcla al Tarex, o sea, al producto para limpieza de brea, y al Ironex, o sea, el producto para limpieza de óxido. Los mezcla los dos. ¿Y para qué es fundamental? Imagínense una llanta e imagínense un pasarruedas que tenemos tanto contaminación de producto, digamos, de la brea como producto del óxido férrico. Así que ese producto es fantástico. Acá no se consigue, pero es genial, y sepan que existe y esas cosas. Bueno, muy bien. A todo esto, consultas. A ver, lo tengo, vamos, por lo que veo, a Julián, que lo vi primero. Y hoy no preguntó. Hola Julián, ¿cómo estás? A ver, para que me parece que... Esperame un segundito, que me parece que tengo a todos inhabilitados. No, fíjate, habilitate el micrófono. Please. A ver. Ahí está. Ahí estamos, dale. ¿Cómo va eso? Buenas, soy de Córdoba. Ah, muy bien. Yo vacaciono en Córdoba. Me hice Río Pinto, le hice 2 veces, para que te des una idea de lo que quiero Córdoba. Se come chivito. Es hermosa, de punta a punta. Y no me gusta el Fernet, mira lo que te digo. Lo siento mucho. No, vuelo. No. Tengo una... Yo lo hago por hobby. Bien. Me gusta mucho. Y si se puede trabajar de esto en un futuro, bienvenido sea. Bien. Yo trabajo con una camioneta de reparto de agua y soda. Así Bien. que reniego con las marcas de agua a morir. Un ocurrente tuvo la idea de ponerle el sifón de soda en el depósito del sapito.
saltó todo en el vidrio, limpió el vidrio, ¿no? Hay gente que es hermosa. Tengo unas marcas de agua. Sí. Tengo unas marcas de agua que no las puedo sacar, pero ni con Bien. lija. Vamos a ver, vamos a hacer 3 niveles. Empezá con APC. El APC es alcalino, no va a sacar las marcas de agua, pero si no las pudiste sacar, obviamente empezá solamente para quedarnos tranquilos que ningún resto de grasitud o algo intervenga a lo que vamos a usar ahora. Lo segundo que vas a probar es con Claybar. Si ya probaste con lija y no salió, I'm so sorry, ¿no? Pero con Claybar no vas a poder hacer mucho, pero por lo menos prueba, ¿sí? Por las dudas. Lo tercero con lo que vas a probar es, si no tenés ahí en Córdoba, ¿vos estás en Córdoba capital? ¿Estás en Córdoba capital, Julián? Sí, a bien. 10 minutos del centro. Bien, tenés un local de un amigo Joaco, que se llama PCD, ahí en Córdoba, no sé si lo conoces. Es un local que tiene un logo rosa. Sobre la Rafael Núñez. Creo que sí. Bueno, te acercás a él y él, si no tiene lo conozco. Water Spot Remover, ya, si él no tiene Water Spot Remover, no tiene nadie en el país, ¿sí? Así que le preguntas si tiene. Y si no llega a tener, o si Pionero en Córdoba. sí, es un genio. Juego aparte de buena gente. Y si no llega a tener, o llega a tener y no te resulta, ahí vas a tener que empezar solamente con los vidrios y cubriendo. Y acá no me escuche, apaguen los micrófonos, todos los auriculares, nadie me escucha lo que voy a decir. Empezás a probar con un algodoncito y un poco de vinagre de alcohol. Pero que ni se te ocurra que toque ese vinagre, toque la pintura, porque le hace bosta. ¿Sí? Hasta ahí llego. Podemos irnos con más ácidos. Bueno. ¿Sí? Hacia arriba. Hasta ahí llego. Genial. Cuanto más ácido, más posibilidades de sacar la marca de agua. Pero ojo, la pintura no es el vidrio. El vidrio podés, y aparte también el vidrio, ojo, porque puede reaccionar. Por eso yo hasta vinagre te puedo decir. Ácido acético, ¿sí? Porque si conseguís ácido acético en su estado más puro, mejor todavía. A cuidarse también con esas cosas. ¿Mm? Y tengo, miles de detalles que tiene la camioneta por el transporte de agua mineral y encima a todo esto que me tenés que meter los barrios en la calle de tierra, se junta barro y se junta y es de terror, pero a mí me encanta tenerla al detalle. Está bárbaro, está muy bien. Está muy bien. ¿Te puedo compartir una foto o ya hay un montón? Sí, ya? vamos a hacer una cosa, a ver, para organizarnos como para, de alguna manera, también que puedan hablar todos. Fíjate después mandarla, viste que cuando armamos el grupo hay un WhatsApp de administración, que es el que manda las cosas, el que dice, es Anita. Ana, mandale a ese teléfono la foto y después ella me la manda a mí y nos organizamos, ¿sí? Así no... Pues si no nos quedamos hasta las 3 de la mañana y alguno me va a cagar a trompadas acá. Con toda razón. Pero bueno, bien, seguimos. A ver, voy para la derecha. Para la izquierda, perdón. Martín, a ver. Hola. Yo una vez le eché el producto Tuf, no sé si lo conoces, de STP. El Tuf, sí, el de STP, sí, señor. Para limpiar los plásticos, tapizado interior. Y lo que hice fue leer el producto después de haber limpiado, en vez de hacerlo antes. Y agarré y me cayó en el vidrio. Y hace 4 años tengo el auto y parece que el líquido pasó para adentro del vidrio. No terrible, no sé, sí. ¿Eso es con Claybar? ¿Hay que ya hacer otra cosa o está? No, empezá con Claybar. Lo que vamos a ver el día sábado, me parece, si yo no me equivoco, yo a veces me agarra medio confusión con los días, pero o el viernes o el sábado lo que seguramente vamos a ver es pulido de vidrio, ¿sí? Lo mismo para, claro,
Lo mismo para Julián, ¿no? Existen productos y existen tipos de fieltros que se utilizan para el pulido de vidrios, que ya si no podés con eso, listo, ahí, pum, pum, sí, listo, ya está, se acabó. Sí. O que lo pague el seguro, ¿no? Claro, olvídate. Bueno, era eso nada más. Bien. Para ver si vos sabías cómo sacarlo, a ver si podías. Tengo No, una no. Claybar, a ver, te voy a probar. Empezá con Claybar. Si no podés con Claybar, seguite con. Si podés con algún water spot. No creo que sea water spot esto. Esto debe ser otro problema. Sí. Debe ser otro problemita. Y si no, vas a tener que esperar a ver si podés pulir el vidrio directamente. Muchas gracias. No, gracias a vos, Martín. Voy a Cristian, que nunca participó todavía. Vamos, Cristian. Y después voy por Maxi. Así los dejo a los últimos, los que ya participaron, ¿no? Cristian. Hola, sí, buenas noches. ¿De dónde sos, Cristian? Soy de Moreno, zona oeste. Zona oeste de Moreno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. La pregunta es, ¿cómo pido el Folange y dónde lo puedo conseguir? Bueno, mañana les va a llegar, no sé si a la mañana, al mediodía o empezando la tarde, les va a llegar las placas que vimos de todo el curso, les va a llegar a ustedes como para que vayan teniendo una guía entre lo que estuvieron escribiendo y lo que, bueno, y lo que nosotros les mandamos. Ahí vas a ver cómo se escribe, que se escribe Foam Lance. Y yo, a ver, como para que no te compliques tanto, cerca de Moreno tenés San Martín, ¿no? Sí. Bien, andate, en San Martín tenés un local. Yo les voy a tener que pedir coima a estos, porque a todo el mundo estoy recomendando. Que se llama Potenza, ¿sí? Buscalo después, Potenza Car Detail. Y te va a atender un chico que parece que está todo enojado, pero es un divino. Germán. Te va a atender Germán, que es un divino. Decirle que vas de parte mía y que él te sugiera, él seguramente tiene, y si no, vas a ver quién tiene. Dale. Porque el problema, yo otra te podría consulta decir, que- buscala por Mercado Libre. El tema con la FOAM es un problema con una sola cosa. Es según qué hidrolavadora tengas, porque viene con un pico para un tipo de hidrolavadora, con otro pico para otra, ¿viste? Se complica por ese tema. Y digamos la calidad, porque obviamente, como todo, no es una FOAM Lance, hay FOAM Lance de distintas calidades. Y está bueno que no caigas en comprarte algo que no te sirva, ¿no? Porque por más barato que te salga, si no te sirve, es plata tirada. Dale. ¿Bien? Los decantadores, ¿eso Sí. se puede... Eso sí compra podés. con el balde o por separado? Eso comprarlo por separado, y eso sí lo podés comprar vía Mercado Libre, si querés. Ah, ¿Mm? ¿y necesito compresor para tener más presión sí o sí? ¿O con No. hidro- La hidrolavadora, vos con un compresor no vas a agregar presión a la hidrolavadora. En la hidrolavadora, la presión te la va a dar según la hidrolavadora que tengas, ¿sí? Según la cantidad de HP que tenga, la cantidad de potencia que ya tenga la propia hidrolavadora. Ahí es la elección a la hora de comprarla, ¿no? Pero en caso del Folange. El Foam Lance se conecta a la hidrolavadora, Ahí está. Bueno, ¿sí? listo, nada más. Bien. Gracias. Dale. A Muchas ver, gracias. Maxi, que te tengo ahí con el brazo cansado, ahí con la mano arriba. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Se escucha bien? Sí, 10 puntas. ¿De dónde Bueno. sos, Maxi? De Neuquén, Qué grande. del sur. ¿Está nevando? Sí, en Bariloche, en la cordillera, digamos. En la parte de la cordillera. Ahí no. Sí. Ahí todavía no. No, acá todavía Si no, nieva. pero estamos esperando. Está bien, está muy bien. Bueno, tengo dos consultas. Dale nomás, no hay problema. La primera es la vida útil de Claybar, Claypad, si tenés como alguna recomendación en cuanto a tiempo y vida útil de los elementos, digamos. Perfecto. Bien, vamos por esa. Siempre parece que esquivo las preguntas, pero siempre depende, ¿sí? A ver, te voy a dar un caso. Tuve una alumna que
vive en La Pampa y hacía todas chatas, todas camionetas, camperas, ¿viste? De campo. A esa flaca, una Claybar le duraba 2 camionetas. Claro. Porque estaban tronadas, ¿viste? La pobre camioneta. Entonces, siempre laburaba con camionetas muy, muy, muy baqueteadas, muy laburadas. Entonces, el uso también. A ver, te pongo otro caso. Tengo otros alumnos que trabajan en agencias de 0 kilómetros. Imagínate cuánto puede estar contaminado un auto 0 kilómetros. Termina siendo una risa. Entonces, primeramente, dependiendo del uso. No me voy a escapar igual a la pregunta. Después, ¿con qué también la trabajes? Muchas veces, esto no me da mucha bola con el tema del shampoo, le ponen cualquier cosa, hasta le ponen APC muchas veces. Y la Claybar se hace pelota. ¿Sí? Entonces, que esté bien mantenida, yo te recomendaría cuando empieces a trabajar con una Claybar, ¿dónde la guardás? En una especie de tupper, envase plástico, ¿sí? Con agua y shampoo. Ahí es donde va a quedar la Claybar guardada para que no se pegotee, ¿sí? Y para que las puedas volver a usar. Y después también depende otro tercer factor, que no lo vamos a manejar ahora porque ya te digo, es incontrolable el tema de dónde vienen las Claybar, que es la calidad de la misma, ¿sí? Más o menos, y vamos a responderte ahora, más o menos una Claybar la podés partir, una Claybar de la de 150 gramos, la podés partir en 6, ¿sí? Y podés llegar a hacer, por ejemplo, poner que la partas en 4 y podés llegar a hacer 4 o 5 autos por cada pedacito. O sea, podés llegar a hacer hasta 20 autos, ponerles una cosa así, con una Claybar. Podría llegar a ser más o menos 20 autos y un poquito más también. Y obviamente depende de la práctica. Al principio siempre gastamos más cosas porque estamos inexpertos, nos falta práctica. Y después hacemos rendir mucho más los elementos, ¿sí? Sí, y la segunda es, ¿qué utilizar para la cagada de los pájaros, por ejemplo? Mañana vamos a hablar. Ah, dale. Lo que sí te voy a adelantar, que la cagada de los pájaros no es una contaminación. No es una suciedad. No es una marca de ácido. No es una marca de ácido. Porque en estos lugares, digamos, hay cóndores. Claro, ¿viste? Cóndores que pulen autos, te dicen que es un contaminante. No, chicos. Mañana lo vamos a ver. No es que no te quiero responder, sino que está bien. No quiero tampoco llenar de información. Vamos a esto. Mañana vamos a ver bien qué es una S de paloma arriba de un capot. Lo que sí les quiero preguntar a ustedes, una pregunta que se hagan, es pregúntense por qué las marcas de paloma, y no me contesten lo más lógico que se les venga a la cabeza, por qué las marcas de paloma se producen donde se producen. Los dejo ahí. ¿Por qué se producen en los lugares del auto donde se producen? ¿Han visto marcas de palomas en los zócalos? ¿O en las puertas? Que no cagan las puertas la paloma. Si te cagan todo, te cascotean todo el auto. ¿Por qué se producen donde se producen? Bueno, mañana hablamos. Bien, sigo gracias. No, gracias a vos. Con Gonza. Después me voy para la derecha. Después voy a Diego, a León y a Gastón. Justo una cosa que quería comentar era por el tema de las marcas de agua. El fin de semana pasado estuve trabajando en mi auto con un producto de Meguiar, que es vos dijiste que ibas a nombrar después un pulimento. Bien. Viene aparte un sellador, es como un kit, digamos, que viene para eso, para contarle a Julián que también tiene el mismo problema con los vidrios. Y lo que te quería consultar era el producto, creo que es de G-Technic, el Panel Wipe. Sí. Funciona también como tratamiento químico, digamos, de pre... Sí, el Panel Wipe es el que se utiliza para justamente sacar marcas de agua. Sí. Creo que se llama Panel Wipe. No, o el Panel Wipe, mañana te averiguo mejor, porque no sé si el Panel Wipe es el Paint Prepar de... Porque lo usan antes de los tratamientos. Sí, no. El Panel Wipe, ahí está. Me rectifico. Hay demasiados nombres en la cabeza. El Panel Wipe es el Paint Prepar, o sea, es un preparador de pinturas. Funciona como el alcohol isopropílico de G-Technic. Se llama W9, me parece, el de pinturas. Mañana les llega la planilla. W9, pero no lo traen mucho,
No, y te consulto, digamos, para más o menos sacar como un resumen de la parte de esta parte química, digamos, Sí. La limpieza química, digamos, para Sí, la prepararlo. descontaminación. La descontaminación. ¿Qué es lo que aconsejás, digamos así? Que entiendo de que depende del tipo de suciedad que tengas, pero a veces es difícil detectar también a simple vista tal vez algún tipo de suciedad y ¿cuál sería como el general como para arrancar la limpieza química? Bien, no, todos los productos a ver, lo que sí te voy a dar es un tip, es arrancá siempre con Claybar. Y te vas a dar cuenta, con Claybar te vas a dar cuenta con qué te estás topando, ¿sí? O sea, enseguida te topás con una marquita que hace taca, 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 que es la resina que te está jodiendo. O pasaste en un lugar y se te manchó la Claybar de negro y sabés que es brea. O, digamos, o sea, ahí es como que, o empezás a pasar y ves que se te traba la Claybar y ¿qué es esto? Pegote, pegamento, ya sabés que es pegamento. Obviamente comprarte todos los descontaminantes químicos, no he tenido un alumno que me ha llamado y me ha dicho, Sergio, ¿no me haces un pedido con todos los descontaminantes? No existe. ¿Por qué? Porque al principio empezamos todos de la misma manera, con los bolsillos vacíos, ¿sí? Entonces, lo ideal es quizás tener, sí, Claybar, no puede faltar Claybar, porque con Claybar podés descontaminar todo, te va a costar más, pero lo podés hacer, y quizás tener un descontaminante que es un poquito más genérico, que son los del tipo TAR, los que vimos primero, ¿sí? El FW de Koch o el Tarex de CarPro. El FW de Koch. Por eso te consultaba su uso ese, generalmente el FW. El FW de Koch es uno de los descontaminantes químicos más versátiles del mercado. O sea, estás bien orientado en ese sentido. Bien, gracias. No, gracias a vos. A ver, voy para el otro lado, Diego. Hola de nuevo. Gracias, Sergio. Muy bien. Mi pregunta es, ¿hay que usar alguna Claybar en particular? ¿O hay No. una? Porque, por ejemplo, he visto, bueno, acá he visto, hay una de la marca Mothers, Claro. pero vale como 50 o 60 dólares. Y hay otra, marca Pepito, ¿viste? Y valen menos de la mitad. Aguante Pepito. No, lo que vas a notar es que la dureza, ¿sí? A ver, ¿dónde la Claybar empieza a ser un problema en cuanto a su calidad? Cuando vos vas a hacer descontaminación de autos que ya tienen tratamiento. Ejemplo, imagínate que te viene un auto que vos hace 2 meses le hiciste un tratamiento y al flaco le pasó un percance, no sé. Se lo mancharon con brea en algún lugar o le cayó resina y vos no tenés un descontaminante químico o la típica que pasa muchas veces, bueno, ni hablar que le rocian pintura o bien que, no sé, que el flaco se haya ido de vacaciones un mes y lo dejó a la intemperie el auto y se le contaminó, obviamente, con la misma tierra, por más tratamiento que tengas. El tratamiento evita que te contamines, pero evita hasta ahí nomás, ¿sí? O sea, se puede contaminar. Entonces, vos en ese caso vas a tener que hacer una descontaminación, que no es esto que estamos hablando ahora, lo podemos hablar el sábado de esto, pero igual no quiero dejarte en ascuas. Vas a tener que hacer una descontaminación de un auto que ya tiene tratamiento. Entonces vos lo que no querés es hacerle ninguna marca. No querés generarle nada, porque si le vas a marcar vas a tener que pulir de vuelta y vas a tener que hacer el tratamiento de vuelta. Entonces ahí es donde empieza a pesar sí la calidad de la Claybar. Hay por ejemplo una Claybar de Soft 99 que viene especialmente para autos que tienen tratamientos cerámicos, por ejemplo. Es para eso, ¿sí? Pero bueno, es la cosa. En este caso, cuando estamos haciendo este trabajo es más más crudo, en el sentido de que nosotros lo que queremos hacer es resetear el auto para que nos quede impecable para lo que vamos a hacer después, que es pulirlo, ¿sí? Entonces, ahí ya no me importa tanto la calidad. Es más, si vos tenés una Claybar de mucha calidad, yo te digo, no, tratá de conseguirte una china, ¿sí? Y esa guardátela, ¿sí? Había unas de Chemical Guys, ¿sí? Se escribe, que venían espectacular, una de grado fino que venía de color amarilla, que era espectacular para este tipo de casos. Y eran, hasta el envase era el re lindo, como para sacarle foto y toda esta huevada. Y estaba muy bien, pero bueno, para el día a día no estaba bueno usar esa. Por lo menos, bueno,
En Latinoamérica nos pasa que el bolsillo duele mucho, ¿viste? Los gringos gastan... Pero, a ver, chicos, yo les voy a decir, vamos a hablar en dólares. 2015 yo cobraba un tratamiento acrílico, que es uno de los más económicos, $300. Yo hoy llego a cobrar $300 un tratamiento y me quedo tomando mate en la puerta del local. ¿Sí? Así de claro. ¿Sí? Hoy un tratamiento acrílico en España sale $300. Hoy un tratamiento acrílico en Estados Unidos sale $800. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Y encima, las Claybar en Estados Unidos salen menos de la mitad de lo que salen acá. O sea, podés cobrar más caro el tratamiento y sale más barato los productos, y ni hablar si hablamos de impuestos y la zaraza. No quiero ponerme a llorar, ¿no? No es el momento. Pero bueno, el tema es ese. Y es más, esta cultura del detailing parte de Estados Unidos y claro, todo el mundo te va a decir, dale, ponele, claro, te quieren vender también. Tampoco seamos tan ingenuos, ¿sí? Está bueno hacer las cosas bien, tratar de poner lo que mejor se le pueda poner al auto, pero también tenemos que ver las condiciones con las que nosotros trabajamos. Y eso es importantísimo, ¿sí? Porque si no, el número a fin del tratamiento te va a dar, este tratamiento gané menos 3.500 pesos. ¿Sí? La última, por ahí y media. A ver, la pregunta era... Soy heterosexual. Si puedo, por ahora. ¿Puedo usar un dosificador de espuma? Por ejemplo, yo he visto acá, porque claro, me cuesta mucho menos, pero es manual, ¿no? Con una bomba te genera la misma espuma que vas a hacer con la hidrolavadora, pero claro, te cuesta mucho menos. Pero ¿tiene algo que ver? ¿Se puede usar? ¿No se puede usar? No, a ver, como todo hay modas. Acá también están estos dosificadores manuales, sale 13 lucas el dosificador manual. ¿Sí? 12, 13 lucas. Todo bien, todo lindo. ¿Querés hacer un video? Y te aplaudo. Comprate el dosificador, hacer el video, después guardarlo en un lugar lindo, espectacular. Pero en el día a día hay que ver qué onda, qué hacemos y qué no hacemos. Entonces, se ponen muchas veces cosas de moda. Vos fíjate en el detailing, vas a ver que hay un par de gente que instala algo en un momento, ¿sí? Como la lámpara curadora. Te la instalan y después desaparece. Se le quemó la lamparita y no la pueden reponer. ¿Sí? Después no aparece más. O por ejemplo la limpieza con vapor, que vamos a hablar de la limpieza con vapor. ¿Sí? O las máquinas de ozono, las máquinas más generadoras de cáncer de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, a ver, van a ver que se instalan muchas cosas. ¿Sí? Se instalan muchas cosas. Esta es una actividad media difícil en ese sentido. Yo voy a intentar por lo menos dar una opinión, que no es más ni menos importante que la de ninguno. Es una sola opinión. Voy a tratar de sustentarla, ¿sí? Sustentarla con argumentos, ¿sí? Pero es una sola opinión. A mí lo que me gusta es que la gente... había un libro de alguien que se llama Arnold Schoenberg, que es un tipo que instaló algo que se llama dodecafonismo, si hay alguno que sabe música. Ojalá, pero bueno. Y el libro decía, el inicio del libro del tipo decía, este libro lo he aprendido de mis alumnos. Y es cierto. A mí ida y vuelta y la inquietud de ustedes, o la investigación de ustedes, o Sergio, vos te acordás que dijiste hace 2 años esto, yo estuve buscando y me parece que practiqué con esto y me fue mejor. Buenísimo. A ver con qué, dale. Lo practico yo también y me fijo yo también. Acá hay como una cosa media mesiánica que tiene el detailing, que es la palabra de uno y todos, ¡oh! No, a mí mi palabra no vale. O sea, vale en el sentido de les quiero dar las bases con un fundamento y después charlemos, ¿sí? Que eso me parece la mejor manera. Listo. Gracias, Sergio. Hasta luego. A ver, León, ya con ese nombre me gustó. León, ya está. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás, León? Bien, ¿vos? ¿De dónde sos, León? De Aedo, de zona oeste. Ah, de zona oeste. Muy bien. Correcto. Bueno, tengo 2 o 3 consultas. La primera es del principio de clase, remarcabas el tema de, por ejemplo, no usar cepillos en llantas, si el vehículo es de alta gama. No, si ya en llantas no de vehículo de alta gama.
en llantas, lo aclaro porque quiero dejarlo bien clarito, en llantas que estén bien cuidadas. Que estén bien cuidadas, correcto, mismo los pasarruedas y demás. Bueno, para tratar de prevenir eso, Sí. ¿cuál sería la opción, digamos? ¿Solamente quedarse con el producto y la presión del agua? No, tenés cepillos de microfibra. ¿Algo que raye? Ah, perfecto. Son medios chinos, no son lindos para la foto, ¿sí? Te van a decir, pero vos, ¿dónde sacaste esto? Son chinos feos. Y también tenés la posibilidad de una llanta, agarrar la manopla de microfibra y limpiarla manualmente. Ah, correcto. Sí, por supuesto. Bueno, perfecto. La segunda, que no sé, tal vez se adelanta un poco al curso. Es Yo te que, digo, bueno, cualquier cosa. en el caso particular de mi auto, se le estaba descascarando el barniz. Tenía un auto que tenía levantado el barniz en ciertos lugares. Bien. ¿Qué auto es? Perdóname. Era un Agile, ya lo vendí el mes pasado. Bien. ¿Modelo? Pero bueno, y 2011, ya con 10 2011. Tendría que haber resistido, pero ahora te cuento. Sí, tal vez estuvo expuesto y demás. Bueno, la pregunta es, ¿se puede trabajar tranquilamente en esos sectores donde está levantado el barniz? No. O si, por ejemplo, si tiene una raya profunda en el paragolpe. No. La respuesta te la voy a dar el miércoles más que nada. Pero vamos a sacarnos algo de encima. Vamos a sacarnos algo. Esto es como una depuración de cosas malas, ¿viste? Yo tendría Más que nada poner en la tapa del pulido, Buda. ¿no? Por el tema de los pads y demás. Voy a comprar un Buda y lo voy a poner. Porque yo te voy a dar el argumento mío de por qué un Agile se te descascaró teniendo apenas 10 años. Y te digo apenas 10 años porque hay autos que duran muchísimo más. Hay una costumbre del detailing. Hay una costumbre en el detailing, está muy instalado. Por suerte lo voy desinstalando gracias a profesionales que me ayudan a desinstalarlo también. En pulir a fondo. El pulido a fondo no piensa que el barniz que estamos puliendo tiene una cierta medida. Una cierta medida. Y cuando vos pulís un auto, no estás agregando material, estás quitando material. Pero te lo voy a responder bien. Haceme acordar si no te lo respondo, porque le voy a poner mucha energía. Me voy a calentar, porque estas cosas me hacen calentar mucho. Porque justamente hay mucho tipo que labura para su ego y no para el auto. Nosotros tenemos 3 tipos de cosas que le vamos a hacer al auto. Obviamente la cuestión estética es una de ellas, pero nosotros somos como el nutricionista, chicos. Además de lo lindo que tiene que quedar, yo voy al nutricionista y le digo, quiero que baje. El nutricionista me va a decir, sí, pero vas a tener que ser medido porque tiene que ser algo sano también. Para la pintura lo mismo. Y por otro lado, lo que le tenemos que brindar a la pintura es protección. Son 3 cosas que hace el detailing. Es la parte de dejar estéticamente bien, pero dejar sano. Si yo dejo una pintura debilitada, se la lleva al sol, es muy fácil de rayar. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo que se produce en las pinturas que se llama flash off, que con mucho pulido se elimina, y ese flash off es una de las cosas más sanas que tiene la propia pintura, la propia laca. Dejamos un auto que también está expuesto a la decoloración, porque yo no sé si ustedes saben, pero la pintura, la bicapa, la laca de la bicapa se inventó para proteger el color. Porque antes te comprabas un 128 y el auto pasaba de rojo a naranja, porque no tenía protección. Entonces, si nosotros pulimos de más un auto, al auto le sacamos la protección ultravioleta que tiene. Pero le pongo sellador. Bosta le vas a poner sellador. Nada es mejor como la propia laca del propio auto. ¿Sí? Y ya me estoy calentando, así que otra pregunta más antes que me caliente y me la agarro con vos. ¿Eh? Dale. ¿Cómo vas a pelar una Agile, la puta madre? Dale. No, la última respecto al tema de la descontaminación. Bueno, siguiendo la clase se ve que el clay bar sería el último paso, digamos, pero hay una forma de enumerar rápidamente, digamos, qué paso hacer primero y con cuáles seguir. No, vos lavás el auto, pero a ver, acá hay un problema. Que realmente estamos como invadidos de que esto es un quirófano, ¿sí? Que hacemos algo
errado y se muere el paciente. ¿Sí? Parece, o sea, el detailing parece una cosa intocable. Solo pueden aquellos condecorados por la vida de tocar un auto. Minga. A ver, esto es sencillo, es un laburo que con estos pasos te va a facilitar un poco. Ahora, si vos le errás un poco con esto, no es que el auto se va a percudir o le va a pasar algo. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Primero lo vamos a lavar, bien lavado. Después le vas a pasar Claybar. Y cuando vos, mientras que le estás pasando Claybar, te vas encontrando que el auto tiene alguna que otra contaminación que te va a costar sacarla con Claybar, y vos tenés algún descontaminante químico para poder evitar tener que hacer esa fuerza mecánica, le vas a poner ese descontaminante químico. Si no tenés descontaminante químico, vas a seguir sacando tríceps. Bien, perfecto. ¿Sí? Bien. Dale, gracias. Gracias a ti. Vamos con Gastón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, ¿Todo Gastón? bien? ¿Se escucha? Sí, bárbaro. Buenas noches a todos. Te hago una consulta. ¿Qué proporción de alcohol isopropílico y agua destilada hay que mezclar? Bien, yo te diría, vamos a usar generalmente dos. Una que es 40 de alcohol y 60 de agua, y otra que es 50 y 50. Teniendo una sola de 50 y 50 ya te va a alcanzar para todas las cosas que vas a hacer de detailing. Te digo, podés tener dos, pero salvo que tengas muy poco trabajo y tengas la botellita de 40-60 y estés meticulosamente cambiando, porque aparte no es que le vas a hacer daño con la de 50-50, al contrario, va a ser más fácil trabajar. Lo que pasa es que vas a gastar un poquito más, y quizás sacar la pasta ya con un 40% de alcohol te alcanza. Perfecto. Bueno, eso, la verdad Eso. que por el momento, sí, Bueno. eso, era solo eso. El reto fue muy variante, la cantidad de preguntas que hubo, así que... Sí, buenísimo. igual esta clase, ya te digo, no sé si mañana, pero el miércoles también la van a tener para poderla repetir. Alguno que quizás, yo entiendo, yo llego, tengo la panza que me pide a gritos Morphy y la cabeza que ya no me da más, así que me imagino ustedes escucharme a mí, pobre. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cualquier cosita, mañana nos encontramos 15 minutos antes de esta cuestión, y obviamente les va a pasar o les puede llegar a pasar que a algunos se le ocurre una pregunta hoy a la noche cuando se fue a acostar, mañana a la mañana, no te pregunté. Bueno, no importa, esos 15 minutos antes justamente están para eso, ¿sí? Si les ocurre una pregunta y la vemos, ¿sí? Así que bueno, muchachos, gran grupo, me voy a divertir mucho. No se enojen si puteo mucho, soy así. Y me enojo, me caliento mal. Me gusta que los autos se cuiden. Pero bueno, vermú con papas fritas. Nos vemos mañana. Cualquier cosita, nos hablamos, ¿eh? Hasta mañana, chicos. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora vamos al resumen de la clase del día de hoy. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que fue la clase del día de hoy. Bueno, principalmente hicimos de cuenta que entraba un auto a nuestro local y vimos que para hacer esto de los tratamientos tuvimos que hacer 8 pasos. ¿Se acuerdan? Que era el paso de inspección, que el paso de inspección lo vamos a tener en un montón de lugares diferentes de nuestro trabajo. El paso de lavado, después el descontaminado, después el encintado y enmascarado, la corrección de barniz o el pulido, ¿sí? El sellado, ¿sí? Después del sellado venía el detallado y por último venía lo que tiene que ver con el mantenimiento, ¿sí? Que va a ser una especie de lavado posterior que vamos a hacer del auto. En cuanto al lavado, encontramos que había 2 tipos de lavado. Un lavado que era previo al tratamiento, que es el que vamos a encarar ahora, y otro lavado que es el de mantenimiento, esto lo vamos a ver más adelante. En el lavado previo al tratamiento, vimos que los elementos con los que vamos a trabajar, por ejemplo, la hidrolavadora, la manguera, obvio la manguera, la FOAM, que era el aparatito para tirar espuma, ¿sí? Pero también
empezamos a entender que como este es un lavado de reseteo, ¿sí? El producto principal que vamos a usar no es el famoso shampoo neutro, sino que vamos a usar un producto que lo va a reemplazar, que es el APC. Que usábamos el APC porque no se comercializaba tanto estos shampoos alcalinos que servirían para este efecto. También vimos que el lavado tiene ciertos pasos, que es obviamente el agua a presión. Por otro lado, teníamos que hacer el tema de la limpieza de las bajadas. Después de limpiar las bajadas, limpiar pasarruedas y llantas. Por último, hacerle el rocío con toda la espuma, con APC a todo el auto. Mientras tanto íbamos limpiando con cepillitos de detallado gomas, burletes, plásticos. Íbamos dejando de cantar. Y además, lo que hicimos posteriormente es hacer la técnica de los dos baldes. En esa técnica de los dos baldes, bueno, descubrimos que la idea era tratar de mantener al balde con agua y shampoo, que íbamos a ponerle shampoo para que tenga poder de lubricidad, era mantener ese balde con la menor cantidad de suciedad posible. Una vez que hicimos eso, hacíamos el enjuague y por último el secado. Y nos dimos cuenta y aprendimos que un auto después de lavarse también quedan ciertos elementos contaminantes que no se van con el simple lavado. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Lo que se llama el descontaminado. Y descubrimos que había dos tipos de descontaminado. El descontaminado mecánico, que lo vamos a hacer siempre, que generalmente el elemento que más se utiliza en detail es la clay bar. Encontramos también que existían otros elementos como el clay pad y el clay towel, ¿sí? Y que todos estos elementos, para poder utilizarlos, tenemos que lubricarlos, ¿sí? Y que habíamos, de la variedad de lubricantes que existen, decidimos que eran con dos tipos de lubricantes, ¿sí? Que podíamos hacerlo con un Clay Lab, que es un lubricante específico para lo que tiene que ver con las clay bars, o bien, ¿sí? Con shampoo neutro diluido con agua. Y que ese iba a ser nuestro elemento a usar, ya que usábamos shampoo neutro y no usábamos APC, porque el shampoo neutro lo que generaba era que se cuidara la clay bar. Si usamos APC, la clay bar se desgrana. Y también vimos que podemos encontrarnos que el auto tiene ciertos contaminantes que no son fáciles de retirar con la clay bar, o que podrían hasta dañar a nuestra clay bar. Entonces decidimos utilizar descontaminantes químicos y vimos que existía el TAR, ¿sí? Que era para alquitrán y brea, el férrico, que era justamente para las llantas, generalmente para las llantas, y vimos que había Water Spot Remover para las marcas de agua, vimos que había, digamos, algunos variados, como por ejemplo para resina, como por ejemplo para pegamento, y también hasta podíamos usar Paint Prepar para el tema de el resto de pasta que nos podía quedar en el auto. Y que después de usar cualquiera de los descontaminantes químicos teníamos que enjuagar, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy y nos vemos mañana por otra clase más. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que fue la clase del día de hoy. Bueno, principalmente hicimos de cuenta que entraba